¿Cómo ordenarías de manera gradual, por ejemplo, huevos, pescado, carne blanca? Cuanta menos sal, mejor, sí o no. Es el tema del huevo. ¿Consumirlo frecuentemente o deberíamos partir de la base de que lo ideal es cero? ¿Qué cuestiones, por ejemplo, negativas puede haber relacionadas al rat fooding, no? ¿Cómo podría impactar una dieta keto bien planteada sobre la salud? No es prudente en ese aspecto recomendarla así en general a las personas. ¿Qué tiene de cierto esto de que el aceite de girasol es malo para la salud? En general, cualquier aceite vegetal, exceptuando coco y palma, que tiene un perfil bastante diferente de ácidos grasos, es una de las mejores fuentes de grasa disponibles. ¿Qué recomendación darías, por ejemplo, de pescado? Como el omega 3 hace falta para desarrollo cerebral o salud cardiovascular o lo que sea, pues hay que tomar X omega 3. Mi hipótesis no fue adecuada y tuve que cambiar mi recomendación sobre vitamina D, ¿no? Abordar la ciencia de la nutrición de manera rigurosa no siempre es fácil. Con frecuencia, los estudios científicos no se interpretan adecuadamente, lo que lleva a emitir mensajes incorrectos y aparentemente contradictorios. Para hablar de evidencia científica y nutrición, hoy ha venido a Buenas Migas Raúl Martín, dietista nutricionista con máster en nutrición deportiva y certificado de profesionalidad de acondicionamiento físico. Además, es cofundador de AEMBE, profesor sobre proteína vegetal en Bexport y divulgador en Raúl Martín Nutrición. ¿Qué tal, Raúl? Es un placer tenerte aquí. Igualmente, encantado de estar con vosotros hoy. Comenzamos. A pesar de que los organismos oficiales son claros al respecto, existen algunas corrientes en redes sociales que proponen el consumo de una cantidad muy elevada de sal, haciendo alusión a las pérdidas diarias o a la hidratación. ¿Qué dice la evidencia respecto al consumo de sal? Bueno, aquí podríamos entrar un poco en dos vertientes o en dos posibilidades a la hora de tratar el tema, ¿no? Digamos que hay una cosa en la cual hay consenso total, que es que es mejor tomar poca sal que tomar mucha sal. Es decir, hablamos de que es mejor tomar menos de 5 gramos por día, que es la recomendación oficial más habitual, que tomar más, ¿no? Tomar 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, si queréis, comentamos un poco por qué y de qué evidencia se saca esto. Pero luego estaría la otra, que es un poco más dudosa, ¿no? Que es que cuanta menos sal, mejor, sí o no. Bueno, un poco de recomendaciones oficiales y demás. Bueno, digamos que el consenso en que hay que tomar menos de 4 o 5 gramos es total. Y que para mi gusto hay indicios bastante claras de que cuanta menos sal, mejor, al menos en población general y demás. Pero bueno, esta segunda recomendación sería un poco más tentativa que la primera, que está más clara de, pues oye, mejor tomar 3 o 4 gramos que tomar 7 u 8, ¿no? Si quieres comentamos un poquillo de dónde sale esto o cómo lo ves. Vale, perfecto. Bueno, normalmente en la sal, pues tenemos un tipo de estudio muy habitual, que son estudios de cortes en los cuales se mide, digamos, cuánto sodio orina a la gente, ¿no? Y se intenta de ahí, pues, sacar una inferencia para saber cuánta sal han consumido, ¿no? Am, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan varias cosas. En primer lugar, obviamente la población en general, ¿no? Pues no sé ahora mismo cuál es la media, depende de la cohorte y tal, pero bueno, en general toman más de 5 gramos de sal por día, ¿no? Que es recomendación. Pueden tomar 7, 8, 9, 10, depende un poco de la zona, del grupo de edad y todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos estudios? Bueno, pues que se observa con frecuencia que la gente que toma 7, 8, 9 gramos de sal vive más o tiene menos infartos o vive mejor que la gente que toma 3 o 4 gramos. Claro, ¿esto cómo es posible si teóricamente es mejor tomar menos de 5 gramos que tomar más de 5 gramos? Bueno, básicamente por cuestiones metodológicas de estos estudios, ¿no? La primera cuestión a tener en cuenta sería la posibilidad, que de hecho no es posibilidad, sino que es realidad, de causalidad inversa. Es decir, que la gente toma menos sal una vez que ya se lo recomienda el médico, o está enferma, o tiene hipertensión, o toma algún antihipertensivo, o lo que sea, ¿no? Evidentemente, en este sentido, la gente que toma menos sal es gente más enferma y que, por tanto, podrán morir con más probabilidad, ¿no? Lo cual puede hacer que esa relación entre sal y mortalidad, pues, se tergiverse, ¿no? Y parezca que es malo tomar poca sal, cuando simplemente es porque la gente más enferma toma poca sal, ¿no? La segunda cuestión podría ser un poco el tema de la medición, ¿vale? Se ha visto que cuando se toma la medición en orina de sodio solamente una vez, ¿vale? E incluso en general pocas veces, ¿no? Pero bueno, normalmente una vez, em, se genera, digamos, un problema a nivel de
inferir cuánta sal toma la gente porque hay mucha variabilidad en cuanto a esa excreción y en cuanto a cuánta toman un día y otro día, pues en cuanto a cómo varía cada día y demás. Esto lo que hace es que sea muy diferente el resultado cuando se usan estudios que miden la excreción en orina una vez versus otros que la miden 3 veces o 7 veces, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues que cuando usamos estudios mejores que la miden más veces y por tanto son más precisos, esta relación que comentamos entre que más sal es mejor desaparece en gran parte, ¿vale? Así que es otro de los factores a tener en cuenta. Ahora podéis decir, bueno, pero esto es una hipótesis tuya, ¿no? Que tampoco está muy clara, porque al final lo que ven los estudios es que la gente que toma más sal vive más y ya está. Bueno, evidentemente, también sabemos esto porque tenemos evidencia de otro tipo, más fiable que estos estudios observacionales, que hablamos de estudios de intervención, en los cuales no hay demasiados, pero sí que hay unos cuantos muy bien hechos, ¿no? Como el Trial of Hypertension Prevention, en los cuales se observa que a nivel de intervención, ¿no? Que ya no es una observación que está, digamos, expuesta a causalidad inversa y demás, sino a nivel de intervención, pues reducir la sal realmente salva vidas en la práctica, ¿vale? Con lo cual, si juntamos un poco eso con el tema metodológico que comentábamos antes, y también con las correlaciones que tenemos de poblaciones más, digamos, ancestrales, ¿no? En las cuales se ve una relación muy clara entre cuánta sal consumen y cuánta tensión arterial tienen, que básicamente es que las que consumen poca sal tienen tensiones de 170, cosas así, toda la vida, ¿vale? Algo impensable aquí. Pues juntamos todo eso y también juntamos, por otro lado, que sabemos muy claramente cuál es la relación entre tensión arterial y riesgo de infarto, que es también claramente causal y demás, pues juntando todo, tenemos claro que menos sal es mejor que más sal, ¿vale? Ya digo, ¿hasta qué punto esto se cumple también cuando pasas de tomar 2 gramos a tomar uno? Probablemente se cumpla, o sea, al menos es mi opinión, pero bueno, pues es un poco más tentativo porque no hay tanta evidencia para asegurarlo y porque también, bueno, al tomar muy poca sal, hay acomodaciones fisiológicas que pueden hacer que algunos marcadores empeoren, aunque baje la presión arterial. Entonces, bueno, digamos que es un poco más dudoso, pero en cualquier caso, poca sal mejor que mucha sal. Vale, yo te quiero hacer una pregunta rapidilla para llevarlo un poco más a la práctica, porque en redes solemos ver que recomiendan consumir el agua con sal precisamente por el tema de la hidratación. ¿Qué nos podrías decir y por qué es absurdo tener que añadir a cada vaso de agua que bebas un poco de sal? Sí, a ver, esta es un poco la típica idea, ¿no? De, bueno, como el sodio participa en X reacción o el magnesio participa en X cosa o X nutriente participa en X cosa, pues como que hay que tomar mucho, ¿no? Bueno, obviamente los minerales son relevantes para la hidratación, pero ¿qué evidencia tienes tú para decirme que es mejor tomar 10 gramos que 100 miligramos, ¿no? Es una diferencia abismal, pero bueno, quizá teóricamente ambas podrían servir, ¿no? Habría que ver cuál sirve en la práctica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues realmente no vemos que la gente que tome poca sal esté deshidratada, ¿vale? Y tenga algún tipo de problema en ese sentido. De hecho, lo único que vemos simplemente es que viven más y mejor, siempre y cuando salvemos los temas metodológicos mencionados anteriormente, ¿no? Por tanto, ¿realmente hace falta sodio? Pues sí, hay estimaciones de que a lo mejor el mínimo de sodio adecuado pues podría ser alrededor de 400, 500 miligramos, algo así, ¿vale? Sería pues, tomar un poco más de 1 gramo de sal por día, que se puede conseguir con alimentos y no hace falta añadir sal a ninguna comida, ¿vale? A partir de ahí, más sodio mejora la hidratación. Bueno, podría haber debate en contextos de muchas pérdidas hídricas, ¿no? Pues de, obviamente, rehidratar con sueros adecuados para ese propósito, que pueden tener algo más de sal de lo normal, pero en contextos normales realmente no tenemos evidencia de que para estar mejor o más hidratado o algo así por tomar 8 gramos de sal en vez de tomar 2, la verdad, que al menos que yo conozca. Vale, muy bien. Otro ejemplo donde también hay mensajes opuestos en las redes sociales, sobre todo porque el consenso científico parece claro, es el tema del huevo. Consumirlo frecuentemente en una persona que tiene una adecuada salud, una persona joven que haga deporte, ¿tiene de verdad cabida en una dieta saludable o deberíamos partir de la base de que lo ideal es cero? Bueno, al final la clave de tu pregunta es intentar definir o abordar el concepto de dieta saludable, ¿no? Em, Realmente este concepto es muy complicado porque digamos que la salubridad de las dietas
se podría medir, en caso de que se pudiera medir, en una escala continua, ¿no? Es decir, habría infinitos niveles posibles de cómo es saludable es una dieta. No es que sea saludable o no saludable, sino que podría ser un 1% saludable o un 53,58%, o sea, respecto a lo que sería lo máximo de saludable, ¿no? Entonces, una dieta que tenga huevo nunca podría ser tan, teóricamente, al menos para la población general, lo máximo de saludable posible. Nunca podría llegar en esa escala continua al máximo de salubridad total, digamos, que hemos comentado, ¿vale? Ahora bien, ya luego, si alguien tiene algún argumento o considera que es adecuado poner el punto de corte de saludable antes, pues a lo mejor el huevo podría entrar en el sentido de que, bueno, nunca sería lo más saludable, pero si tú crees que saludable es que muera de infarto, pues un 10% o un 15 o un 20 o un 5 o lo que sea, pues a lo mejor ahí podría entrar. Pero claro, ¿dónde pones ese límite, no? Es muy subjetivo y es muy complicado de poner. Por eso siempre insistimos en que somos adecuadas las comparaciones, ¿no? Entre alimentos o entre dietas y no, pues, distinciones dicotómicas entre saludable y no saludable, porque pues, son puntos de corte arbitrarios que tienen poco sustento, ¿vale? Entonces, no podría entrar el huevo dentro de una dieta óptima y, bueno, hasta donde queráis podemos comentar un poco por qué. Am, pero, bueno, tampoco es el peor alimento del mundo, o sea, ya depende un poco de con qué lo compares y de qué consideres saludable o no. No sé si más o menos queda clara la idea. Sí, perfecto. También, más allá de alimentos en concreto, como hemos mencionado la sal, el huevo, queríamos hablar un poco de patrones en general y en concreto queríamos comentar el real fooding. El real fooding ha sido un movimiento con gran impacto que ha calado en una gran parte de la población, que bueno, quizás de otra manera sí que es cierto que no tenía acceso o interés por la alimentación saludable, así que bueno, un poco en ese sentido ha acercado un poco el interés por la alimentación, pero también sabemos que ha hecho estragos en cierto modo por otros lados. No sé cuál es tu opinión del real fooding, si de manera global crees que o qué cosas positivas y qué cosas negativas crees que ha traído. Ujú. Sí, a ver, al final la cuestión de hasta qué punto, ¿no? Porque siempre, si lo criticas, te van a decir un poco eso, ¿no? Que mucha gente ha mejorado por ese tipo de divulgación, ¿no? Realmente hasta qué punto el impacto neto global ha sido positivo o negativo, yo no lo puedo saber, ¿no? Sería una cuestión empírica para tratar de investigar. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, tanto si hubiera sido positivo como negativo a nivel neto en comparación a no hacer nada, digamos, siempre será más positivo todavía, pues criticar los puntos negativos que pueda tener la corriente e intentar mejorarlos, ¿no? Entonces, pues ante la duda, pues aunque hubiera sido positivo, yo sigo en mi derecho y sigue siendo razonable que yo critique los puntos que se puedan mejorar y que considere que no son adecuados, ¿no? ¿Qué cuestiones, por ejemplo, negativas puede haber relacionadas al fooding, no? Pues unas cuantas, ¿no? La primera cuestión es, un poco, en general, la falta de rigor científico que hay, un poco de recomendaciones, ¿no? Porque, bueno, algunas pueden ser más o menos adecuadas como heurístico, ¿no? Como, digamos, resumen, como pauta muy, muy básica de qué hacer, pero se pierde mucho por el camino, ¿no? Y eso hace que, pues, esa simplificación de, oye, pues la comida real está bien, incluso aunque fuera adecuada como simplificación para gente que no sabe nada, va a hacer que luego esa gente, cuando le digas que hay comida real que no está tan bien o que hay comida no real que sí está mejor o lo que sea, pues ya se van a ver en una contradicción, ¿no? Y van a, digamos que va a minar mucho su confianza un poco en la divulgación científica y en los nutricionistas en general y demás, ¿no? Eso por un lado. Y luego a nivel un poco más práctico, pues evidentemente lo que comentábamos antes, ¿no? Hay alimentos como el huevo, la carne roja, muchos otros que son comida real y que están cerca de los ultraprocesados o incluso de los peores ultraprocesados a nivel de desenlaces de salud. Con lo cual, pues recomendarlos evidentemente no sería muy adecuado. Que de media la comida real pueda ser mejor que de media los procesados, pues habría que ver un poco cómo se elige ahí cada alimento y tal, pero se podría decir que en general es probable que sí, ¿no? Pero la diferencia no es tanta como para que tú puedas simplificar tantísimo hasta el punto que se hace en el real fooding y que eso pues sea sea cercano a lo óptimo o sea cercano a una alimentación, adecuada o a un mensaje científicamente correcto. Y bueno, básicamente es un poco esto lo que pienso. No sé si queréis entrar en algún problema concreto,
con algún tema así científico concreto al respecto. En concreto queríamos plantearte que una de las indicaciones que se ha promovido mucho desde este movimiento es la clasificación entre alimentos saludables y no saludables, en base a criterios dudosos, la longitud de la lista de ingredientes o la adición de azúcares o de edulcorantes, mientras que a lo mejor se pasa por alto pues, el contenido en sal o en grasas saturadas. Más allá de las limitaciones que tiene esta clasificación dicotómica, ¿qué utilidad crees que tiene esta perspectiva de valorar el etiquetado? Sí, a ver, yo realmente sí que creo que valorar el etiquetado es relevante, en el sentido de que, bueno, no podemos pretender que todo el mundo coma siempre solamente vegetales integrales sin etiquetas y de un ingrediente y tal, que bueno, tampoco estaría mal, pero evidentemente no es algo realista y es muy interesante que la gente sepa más o menos en qué se puede fijar en el etiquetado para darse cuenta de, pues, dentro de X grupo de alimentos que quiere elegir, ¿no? Porque quiere elegir un yogur o porque quiere elegir un postre o unos cereales o lo que sea, pues darse cuenta a lo mejor de por dónde debería tirar si quiere optimizar un poco su salud, ¿vale? Ahora bien, yo creo que el enfoque que pone Real Food en algunas partes de esta etiqueta, ¿no? Pues es totalmente erróneo a nivel científico, porque bueno, tenemos nutrientes cuyo impacto causal está totalmente estudiado y es muy claro, ¿no? Como pueden ser las grasas saturadas, ¿no? Por ejemplo, o la sal que hemos comentado antes, y tenemos otros que a lo mejor podrían tener un impacto muy pequeño o no, o ser buenos o tal, no se sabe muy bien, como pueden ser algunos tipos de edulcorantes o aditivos y demás. Y sin embargo, Real Pudding pues, decide poner el foco en estos nutrientes para los cuales no hay evidencia prácticamente de que puedan ser mejores o peores y se olvida o incluso llega a promocionar alimentos altos en sal o en compuestos que son claramente causales en cuanto a causar, valga la redundancia, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Con lo cual, pues no me parecería mal el enfoque en el etiquetado, digamos, de una forma más científica y sosegada, pero bueno, sí me parecen mal esos heurísticos, porque si ya el resumen de que la comida real es buena, y es un resumen, digamos, que se pierde muchísimo información por el camino, y como diagnóstico, digamos, de qué alimento es bueno, vaya como una escopeta de feria, ¿no? Pues ya encima el resumen de lo que tenemos de 3 ingredientes es malo o algo así, pues son resúmenes, otra vez resúmenes todavía peores, ¿no? Que prácticamente peor que tirar una moneda al aire y elegir así el alimento, para mi gusto. ¿Qué claves concretas darías tú para una valoración más útil del etiquetado? Sí, bueno, pues básicamente fijarnos en los nutrientes que sabemos que son causales, ¿vale? Claro, es un poco complicado así explicarlo sin ejemplos y tal, porque habría que fijarse también en diferentes cosas, ¿no? En qué tipo de alimentos estamos hablando y todo esto, ¿no? Pero generalmente los nutrientes claves son los que comentábamos, ¿no? Grasas saturadas, sal y, bueno, en menor medida podríamos hablar un poco también del azúcar, ¿no? ¿Qué claves podríamos dar? Bueno, un buen ejemplo, ¿no? Podría ser fijarnos en las recomendaciones de grasa saturada oficiales, ¿no? De tenerla por debajo del 10% de la energía total, ¿vale? Bueno, pues en ese aspecto, generalmente, ya digo, es una simplificación que de nuevo se pierde información y no es lo ideal hacer así las elecciones, ¿no? Y habría que hablar mucho más de nutrición y de alimentos y de todo. Pero es una simplificación mucho más efectiva que simplificar en base a edulcorantes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, prosiguiendo después de esta aclaración, un buen ejemplo, por ejemplo, podría ser fijarse en que ese alimento esté dentro o esté cerca de esa recomendación de grasas saturadas, ¿vale? Entonces, un alimento que esté muy por encima del 10% de energías saturadas, pues generalmente va a dificultar que tú durante el día puedas llegar a la recomendación que debes llegar de comer menos del 10%, ¿no? Idealmente incluso un 4 o un 5%, ¿no? Con lo cual, ese tipo de alimentos que se salgan mucho de esas recomendaciones oficiales en cuanto a nutrientes causales, que te haga muy difícil cumplir tus recomendaciones, pues serían los que generalmente desaconsejaría. Otro ejemplo, si hemos comentado que hay que tomar de sal menos de 5 gramos, idealmente incluso 2 o 3 gramos, pues un alimento que tenga por 100 gramos, 1,5 gramos, vayas a comer 200 gramos, pues ya va a hacer que el resto del día, si quieres llegar a tu recomendación de sal, pues no puedes comer nada prácticamente, ¿no? Entonces, evidentemente sería otro alimento que por mucho que sea un real fooding o no real fooding, pues deberíamos probablemente limitar. Puede haber una excepción, algún nutriente que tenga alimento que tenga saturadas, pero que sean saturadas menos perjudiciales, digamos, o que compense con X cosa, pero bueno, como guía, pues puede ser un poco eso, alimentos que nos dificulten mucho cumplir recomendaciones
que están basadas en la evidencia, como las que hemos comentado, pues normalmente convendrá limitarlos, ¿no? Ya digo, por supuesto, aquí también aclarar, ¿no?, que yo siempre hablo de recomendaciones a nivel de salud, ¿no? Y que si evidentemente alguien quiere comer 20 gramos de sal y demás, yo no tengo nada en contra de esa persona, ¿vale? Yo simplemente hablo de lo que la evidencia, o de lo que yo considero subjetivamente que muestra la evidencia, y para que la gente tenga información, pero y luego cada uno con eso, pues si quiere comer Choco Flakes todos los días, yo le admiraré también y no tendré un problema con esa persona, ¿vale? En el sentido de que, pues tampoco hablo de demonizar o de prohibir alimentos, sino simplemente de orientar un poco hacia lo saludable, siempre que a la persona le apetezca y le interese, ¿no? Vale, muy bien. Llevándolo un poco de nuevo al terreno práctico, te quiero poner unos ejemplos que son los que podemos ver a menudo en redes sociales como recomendaciones de que son mejores para la salud, como puede ser, por ejemplo, optar por unos huevos ecológicos en vez de las gallinas que están en jaulas, optar por la carne de pasto en vez de la carne del supermercado, o elegir productos, por ejemplo, ecológicos por encima de los que no lo son. O sea, ¿serían de verdad este tipo de alimentos mejores para la propia salud? ¿O tiene algo de marketing detrás más allá de jugar con esos temas un poco éticos? Bueno, yo en general no he visto evidencia para respaldar que haya diferencias, más allá de diferencias quizá marginales, ¿no? De que una carne tenga 1 gramo más de monoinsaturadas que la otra, saturadas, bueno, diferencias bastante ridículas en comparación a cambiar ese alimento por una fuente de grasa, pues, vegetal integral o lo que sea, ¿no? Entonces, generalmente no he visto nada que me pueda llevar a pensar que, que realmente es una recomendación basada en la evidencia, ¿no? Que, oye, que de repente sale que de repente sale, un huevo híbrido, tecnológico que no tiene colesterol y que tiene 20 gramos de fibra y que se demuestra que, realmente, pues, yo qué sé, es lo mejor para X desenlace, pues, no es imposible, ¿vale? O sea, quiero decir, el desarrollo tecnológico está y se pueden hacer alimentos, saludables, de todo tipo, que no tienen por qué ser comida real, ni integrales, ni naturales, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy, los ejemplos típicos que se ponen de comer orgánico o comer carne de pasto y esto, las diferencias, que yo ya he visto son mínimas y no implican un cambio a recomendaciones generales. De hecho, perdona, parte de la evidencia de los estudios sobre los cuales nos podemos basar para decir que la carne, por ejemplo, no es lo mejor, en algunos usan carne de pasto, por ejemplo, y comparan con legumbres y demás. O sea, ni siquiera siempre se usa carne, digamos, o sea, que también tenemos evidencia sobre ese tipo de alimentos de forma más directa y pasa un poco lo mismo que con los que no son de pasto, por ejemplo. Vale. O sea, por ejemplo, el Real Fooding considera que el problema de obesidad que existe en nuestro país y a nivel global viene sobre todo dado por el tema de los alimentos ultraprocesados. Sabiendo que es un problema y un tema bastante complejo como para decir es culpa de esta cosa, para ti, ¿cuál crees que de verdad es el principal problema en el que nos encontramos hoy en día con el tema del sobrepeso y la obesidad? Mm. Vale, bueno, no es un tema que yo haya revisado tan a fondo como otros tipo el LDL o los huevos, estas cosas, ¿no? Pero bueno, mis hipótesis o pues, lo que considero más razonable es que, bueno, evidentemente es un tema multicausal, ¿no? Como casi cualquiera, en el cual eh, parece haber diferentes causas componentes, ¿no? Que dan lugar a ese marco de altos niveles de obesidad, ¿no? La primera causa es genética, ¿no? La genética tiene un componente, al parecer, muy importante en cuanto a desarrollo de la obesidad, pero evidentemente sin un ambiente alrededor que lo posibilite, pues no puede haber una obesidad, ¿no? Entonces, yo sí que creo en ese sentido que los ultraprocesados y ese ambiente, ¿no? De esa disponibilidad de comida tiene muchísimo que ver o es, digamos, la causa principal o lo que diferencia, digamos, en mayor medida un entorno sin obesidad de uno con obesidad. Am, Ahora bien, eso no quiere decir que sean todos ultraprocesados y que pues sea y que todo lo no ultraprocesado pues no cause obesidad o algo así, pero sí que creo que esa disponibilidad mayor de alimentos, sobre todo ultrapalatables, es un poco lo que al parecer parece probable que pueda desorientar un poco, digamos, nuestros mecanismos de regulación y nos pueda hacer ingerir, al menos a gente susceptible genéticamente, ingerir sistemáticamente un poquito más
de lo que necesitamos sin volver a regular ese apetito, ¿no? Para que, digamos, que se vuelva al peso saludable adecuado, ¿no? Sino que, bueno, esa desregulación, si se mantiene el ambiente que lo permite, pues se mantiene en el tiempo y puede hacer que comas cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más y que pues no seas capaz de controlarlo, simplemente porque tu sistema nervioso no está preparado para ello y para manejar un poco esa sobrecarga de información y de palatabilidad, ¿no? Al final, bueno, tengamos en cuenta que a nivel calórico, la obesidad no implica a largo plazo comer muchísimo más de lo que necesitas, ¿vale? O sea, si tú consumes algo, pues si tu hipotálamo, digamos, si tu sistema nervioso se desregula un 1% o un 2%, ya va a hacer que a largo plazo tengas obesidad, ¿vale? Porque va a hacer que tengas una desregulación de 20, 40 calorías extra que durante 5, 10, 20 años va a provocar obesidad, ¿vale? Con lo cual, ni siquiera hablamos de una especie de mecanismo súper desregulado que te haga comer siempre el triple o algo así, sino que en cuanto tu sistema nervioso no es capaz de regularse al 100%, porque ese entorno no lo permite, pues es probable, o eso parece, ¿no?, que desarrolle ese tipo de problemas. Y ya digo, yo creo que la causa principal de que no te puedas regular, seguramente sea, en gran medida, ese ambiente, ¿no? Esa cantidad de alimentos, disponibilidad, precio, cuestiones sociales que hagan que priorices esos alimentos, un poco todo esto, ¿no? Muy bien. Eso respecto al tema sobrepeso y obesidad, pero respecto a la población, general en normopeso, ¿cuál dirías que es el principal problema a la hora de alimentarse? ¿Crees que puede ser falta de información o sobreinformación? Eso sería, es un tema, a ver, o sea, al final, es un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que la sobreinformación lo que va a hacer es que del porcentaje de información que tú recibas, un porcentaje menor sea información de calidad, ¿no? Es decir, si hubiera sobreinformación, pero 9 de cada 10 cosas fueran de calidad, ¿no? Pues daría igual que hubiera mucha información, ¿no? Porque si toda sería adecuada. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Que un porcentaje pequeño de la información, es adecuada, ¿no? Sería un poco el tema, ¿no? Y también, pues, nada, habría que hablar de muchísimas cuestiones educativas y sociales, políticas y demás, pues que pueden llevar a que cierto mensaje venda más que otro, ¿no? En ese sentido. Entonces, porque bueno, al final, aunque hubiera de nuevo 9 de cada 10 mensajes positivos, si el que es negativo, pues tiene un potencial mediático muy superior, pues estaríamos en lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues, sería un poco esas 2 cosas, ¿no? Al menos, ya digo, estoy hipotetizando, ¿no? Pero yo diría que falta de información adecuada en cuanto al porcentaje respecto al del total, porque del total de información yo creo que hay muy poca que sea, científicamente, rigurosa. Y, luego también, pues, la tendencia, a que los mensajes no, rigurosos sean un poco más llamativos y que vendan un poquillo más, pues, por cuestiones sociales, de educación y un poco todo esto. Hablando precisamente de, pues, de mensajes que venden en redes, de sobreinformación en redes, desde hace algunos años hay poco menos que una batalla de dietas, bueno, con un poco los principales referentes, pues no sé, la paleo, la keto, la carnívora, etcétera. La keto en concreto defiende que los carbohidratos no son esenciales y que por tanto se pueden eliminar de la dieta sin problema, teniendo eso, según describen, beneficios adicionales. Con la evidencia disponible a día de hoy, sabemos que sin ser nutrientes esenciales sí que tienen un efecto muy positivo sobre el rendimiento deportivo. Pero si nos quedamos en concreto en la salud, ¿cómo podría impactar una dieta keto bien planteada sobre la salud? Sí, vale, a ver, en este aspecto, el tema principal a tratar es la incertidumbre, ¿vale? No es que sepamos claramente que una dieta keto con alimentos adecuados pueda ser mejor o peor o etcétera, que una con más carbohidratos, quizá pueda ser mejor, a lo mejor funciona bien para tratar temas de obesidad o tal. Bueno, digamos que falta mucha evidencia, no lo sabemos, pero ante la falta de evidencia me parece poco prudente recomendarla porque supone, sobre todo si hablamos de dietas keto, pues supone un cambio metabólico muy importante, del cual tenemos muy poca evidencia a largo plazo, entrar en cetosis, digamos, y mantenerse ahí durante un tiempo. Y no es prudente en ese aspecto recomendarla así en general a las personas, ni siquiera, para mi gusto, aunque si fuera solo de aguacate y legumbres, y bueno, legumbres no habría muchas, ¿no? Pero bueno, de aguacate, vegetas integrales, verduras y demás, ¿no?
Entonces, desde mi punto de vista es una cosa no necesariamente mala o negativa en el sentido de que el desenlace tenga que ser malo, porque no lo sabemos, pero sí que es imprudente, porque sí que sabemos que hay poblaciones que viven a largo plazo con dietas vegetales o de X tipo muy bien con altos carbohidratos, pero con bajos carbohidratos no tenemos tanta información. De hecho, los inuit, que son las poblaciones que pueden llevar un poco este tipo de dieta, aunque sea más animal, tienen mutaciones genéticas que les impiden entrar en cetosis, o al menos en su gran mayoría así es, con lo cual ni siquiera parece que a nivel evolutivo sea seleccionado por variantes que promocionen la cetosis, con lo cual puede ser otro motivo más para dudar de que eso pueda ser bueno a largo plazo, ¿no? Am, Así que lo dicho, si alguien quiere plantearse una dieta baja en carbohidratos, obviamente la plantearía priorizando vegetales integrales y alternativas cercanas, am, pero no la mantendría mucho en el tiempo y la probaría como una estrategia, pues porque a lo mejor a esa persona, por sus preferencias, le puede venir muy bien ese tipo de estrategia para un objetivo de pérdida de grasa o lo que sea, pero sería algo para mí puntual, o quizás si lo recomienda el médico en temas de epilepsia no refractaria a medicamentos y demás, la podríamos probar, pero como algo a recomendar en general a largo plazo no lo veo, ¿no? Y hay mucha gente que ha recomendado esto del tipo, oye, al final como lo importante son los alimentos, eh, si haces dieta keto, pero es como los alimentos, me parece bien. Bueno, yo soy más escéptico, ¿vale? Y ni siquiera así la recomendaría, al menos a día de hoy con la evidencia que hay. Vale. Y más allá de la epilepsia, ¿hay algún otro caso con donde, bueno, por si alguien que nos escucha no está tan puesto, en la evidencia sí, en la epilepsia sí parece que hay algo de evidencia de que la dieta keto podría ser una buena opción? ¿Hay algún otro caso en el que crees que podría ser oportuno o que haya algo de evidencia? Ahora mismo no, quizás lo haya, pero ahora mismo no lo recuerdo. Igualmente, incluso en la epilepsia también tenemos papers un poco avisando y hablando muy a fondo de los problemas asociados, ¿vale? De una gran cantidad de problemas que se ven, incluso cuando se plantea bien a nivel médico y que muchas veces pueden hacer que no compense ni siquiera hacer la dieta keto para la epilepsia, a pesar de que pueda mejorar en cierto sentido los síntomas directos de la enfermedad, ¿vale? Con lo cual, bueno, tampoco es que sea una cosa de tengo epilepsia o tal, pues venga, dieta keto ya sí o sí, de cualquier manera y tal, sino bueno, que incluso así, ni siquiera siempre es una de las mejores opciones, ¿vale? Vale, muy bien, Raúl. Otro tema polémico es el omega 3 y sus requerimientos. Parece que es imprescindible comer pescado y si queremos cubrirlos, incluso hay quien dice que es recomendable suplementar. Entonces, bueno, en personas que no consumen pescado, ¿es necesario suplementar o con la ingesta de, por ejemplo, frutos secos podríamos llegar a cubrirlo? Mm. Sí, bueno, al final aquí estamos un poco otra vez en el sentido como antes de la sal, ¿no? De, oye, pues como hace falta para hidratarse, pues vamos a tomar 8 gramos, ¿no? Pues como el omega 3 hace falta para desarrollo cerebral o salud cardiovascular o lo que sea, pues hay que tomar X omega 3, ¿no? Realmente no sabemos muy bien cuánto omega 3 tenemos que tomar, ¿vale? Porque incluso recomendaciones de la EFSA, por ejemplo, son muy tentativas y se basan un poco en lo que toma la gente, ¿vale? En lo que hay, ni siquiera es una recomendación como de, oye, menos de esto va a provocar un déficit. Em, y al final es un poco eso, ¿vale? No tenemos, incluso de la gente que no toma nada de omega 3 vegetal prácticamente, o sea, que come fatal, ni siquiera en ellos tenemos, digamos, un diagnóstico claro de deficiencia de omega 3 o de este problema es por el falta de omega 3. O sea, es algo que realmente no está en la evidencia. Entonces, dicho esto, ¿no? Pues cuando comemos omega 3 vegetal tenemos una conversión a omega 3 de cadena larga, ¿no? Pues de ALA a EPA y DHA, que serían los del pescado que se comentan siempre. Hay quien dice que esta conversión es insuficiente, pero no se determina con respecto a qué es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque un 1% es poco, que a lo mejor con un 0,0001% ya te vale, o sea, no sabes cuánto te hace falta, ¿vale? Entonces, en este aspecto, y teniendo en cuenta además que, que las personas que no toman pescado, pues si comen saludable, tienen desenlaces muy buenos de salud, en principio no veo evidencia para suplementar omega 3 o algo así, ¿no? Pues como vamos a asegurar siempre, pues recomendamos tomar bastante ALA, ¿no? Pues más de 1 gramo, pero bueno, si puede ser 3, 4, 5 gramos de ALA para asegurar que esa conversión tiene margen de sobra para hacer lo que le haga falta, ¿vale? A EPA y DHA, pero ya digo, no tenemos evidencia para recomendar, aparte de eso, se puede conseguir como pues, con nueces, con semillas de lino molidas, chía, lo que sea,
suplementación adicional, ¿vale? Sí que hay algún estudio en embarazo, ¿no? En el cual tampoco está muy claro, ¿vale? Pero bueno, se ve algún desenlace un poco mejor en cuanto, si no me equivoco, era un poco pues, la duración del embarazo y demás, a suplementar con omega 3, con lo cual hay asociaciones que lo recomiendan. Pero bueno, no quiere decir que no tomarlo sea un drama, que vas a estar en un déficit ahí tremendo, sino que simplemente pues que a lo mejor en ese contexto podría ser un poco mejor, bueno, por precaución a veces se suplementa, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, no hay evidencia muy relevante para suplementar, ¿vale? También habría casos a nivel cardiovascular, ¿no? Pues hubo varios estudios en su momento, ya no me acuerdo el nombre, estaba el Evaporate y bueno, algunos más, que eran sobre omega 3, sobre EPA para reducir eventos cardiovasculares, ¿vale? En algunos eso se lo beneficio, en otros no. Dependería un poco del tipo de omega 3, dependería un poco de la población, falta de evidencia, pero hablamos de casos clínicos concretos, ¿vale? De gente con triglicéridos altos, que en general no come bien. Bueno, digamos que serían casos muy concretos en los cuales a lo mejor el omega 3 a dosis altas podría tener sentido suplementarlo, aunque tampoco está 100% claro como comentaba. Aparte de eso, por una persona normal que no coma pescado, pero coma bien y cura y consuma omega 3 vegetal y todo esto, pues no veo ningún motivo para suplementar omega 3 adicional, ¿vale? Perfecto. Y si hablamos de esas fuentes vegetales de ala, pues bueno, por ejemplo, lino o chía, se suele recomendar, pues sobre todo en concreto estos, consumirlos molidos, resguardados de la luz solar y evitando temperaturas altas, pero no sé hasta qué punto es así efectivamente tan sensible o no hay tantísima preocupación, no hay que ser tan fino. Bueno, yo no soy tecnólogo ni he manejado mucho el tema, pero bueno, por los papers que he leído al respecto, salvo que hablemos de opciones tipo aceite de lino y demás, que sí que podrían ser bastante sensibles a la luz y al calor, si hablamos de semillas molidas, digamos, pues como vegetal integral, ¿no? Pues pueden durar bastante y bueno, por precaución siempre está bien refrigerarlas para que te duren semanas extra, pero hablaríamos incluso de meses con un contenido bastante cercano al máximo de su omega 3 original. Em, con lo cual, pues sería un poco la idea, ¿no? Pues si lo tienes molido y no lleva mucho tiempo eh, guardándose, pues no habría que preocuparse demasiado por eso. Vale. Sabemos que el omega 3 está relacionado con el tema de la inflamación en el cuerpo y últimamente en las redes sociales se ha promovido bastante el famoso ratio omega 3, omega 6. Entonces, claro, hablan del omega 6 como si fuera algo malo, cuando sabemos que está, por ejemplo, en muchas semillas que tienen resultados muy buenos en la salud. Entonces, bueno, para ti, ¿qué tienes esto de cierto sobre el famoso ratio? ¿Cuáles serían los niveles adecuados? ¿Necesitamos mantener un ratio específico? Sí, bueno, es otra hipótesis mecanística, ¿no? Pues que se basa en que, bueno, pues si tenemos algunos mecanismos, podría ser que el omega 3 fuera más antiinflamatorio en X contexto celular que el omega 6, cosas así, digamos, muy tentativas. Y también en cuanto a que a nivel histórico, pues teóricamente, tampoco lo sé la verdad, pero bueno, hay quien dice que hemos consumido no demasiado omega 6, ¿no? Porque evidentemente no había aceites vegetales tan disponibles y demás, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a lo que nos importa, ¿no? Que es ver un poco, pues, quién vive más y mejor y demás, pues la gente que toma más omega 6 o incluso cuando se introduce omega 6 a nivel de intervenciones, no se ve pues, que sea un alimento para nada perjudicial, ¿vale? Y de hecho en muchos contextos podría ser tan bueno o mejor que el omega 3, ¿vale? Entonces en ese aspecto no se ha visto, no se ha visto demasiada relevancia, ¿vale? Eh, a lo que podría afectar también, que es un poco a la conversión que hemos comentado antes de omega 3 de cadena más corta, cadena más larga, em, de nuevo, no sabemos cuánta conversión necesitamos, ¿vale? Con lo cual, pues que afecte o no esa conversión, pues es un poco irrelevante para dar una recomendación oficial de no tomar omega 6 o si tomarlo o lo que sea. Entonces, en resumen, tomar omega 6 se asocia en toda la evidencia a beneficios, en intervenciones también, en estudios genéticos también, la gente que tiene por genética más omega 6 en sangre también tiene mejores resultados, ¿vale? Em, Así que la evidencia para mi gusto es muy clara. El tema este de los aceites vegetales, si ya el tema de que el huevo, la carne es bueno y tal, ya es un poco ridículo para mi gusto. El tema de que los aceites vegetales son malos, para mí es como lo más fácil de ver que es una patraña, ¿vale? Porque es que la evidencia es extremadamente clara. Y en ese aspecto, pues entra también lo del ratio, ¿vale? No sabéis tampoco que a diferentes ratios, pues el omega 6 pase a ser mejor o peor o algo así, ¿vale? O sea, hay alguna asociación súper circunstancial, digamos, pero que no se ha observado ningún tipo
de importancia de este marcador que yo conozca. Vale, has hablado de los aceites vegetales y quería preguntarte directamente también sobre el aceite de girasol, que precisamente desde el movimiento Real Fooding en su día se ha ido demonizando cada vez más hasta el punto de ver un alimento que a lo mejor tiene un 1% de aceite de girasol y cuando leemos la etiqueta, pues mucha gente la desecha y prefiere no comprarlo. ¿Qué tiene de cierto esto de que el aceite de girasol es malo para la salud? En general, cualquier aceite vegetal, exceptuando coco y palma, que tiene un perfil bastante diferente de ácidos grasos, cualquier aceite vegetal es una de las mejores fuentes de grasa disponibles. Podemos empezar a debatir si a lo mejor son peores, ligeramente peores que el aguacate entero o que el fruto seco entero y demás, pero digamos que a partir de ahí, em, son fuentes de grasa muy buenas porque su perfil de ácidos grasos es extremadamente bueno, ¿no? Al final, em, lo que vemos que más baja el colesterol LDL, que es a su vez el marcador causal más relevante para prevenir infartos y demás, es la grasa poliinsaturada, que a su vez es la que está más concentrada en aceites como el de girasol, el colza y demás. Entonces, es una fuente de ácidos grasos con un potencial antiaterogénico bastante importante, ¿vale? Ahora bien, que no resisten el calor también, bueno, esto también está un poco exagerado para mi gusto, pero bueno, es cierto que si empezamos a abusar del calentamiento, recalentamiento y demás, pueden perder propiedades y empezar a tener compuestos potencialmente peligrosos, pero es que aún así, si vamos a estudios de cohortes o de cualquier tipo en los cuales la gente que toma más aceite de girasol lo toma de fuentes procesadas, ni siquiera así se asocia el aceite de girasol a más, o de colza o de lo que sea, de semillas, a más perjuicios, ¿vale? Entonces, que ni siquiera tenemos claro que procesado produzca desenlaces peores que comer un alimento real fooding, lo que sea un lácteo entero o un huevo o lo que sea. Y si encima no está procesado, pues mucho menos. En ese caso que tú comentabas, pues hombre, si encima es que es un 1%, pues es que, aunque fuera casi el peor aceite de la historia, que daría un poco igual, porque el porcentaje que supondría de tu dieta total, de tus calorías totales, sería ínfimo, ¿vale? Pero bueno, probablemente, ya digo, aunque fuera un 5, un 10, un 20%, el problema sería más que fuera un alimento ultrapalatable, que te pudiera llevar a sobreconsumir o a desplazar otras cosas, que no tanto que el aceite de girasol probablemente vaya a ser un disruptor de tu salud, digamos, o algo potencialmente perjudicial para ti en comparación a la mayoría, al menos, de alimentos que suele consumir la gente. Los consideran que los valores estipulados son muy inferiores a los realmente óptimos, esa es la palabra que utilizan, con valores de 60 respecto a los 20, parece que es ahora mismo la recomendación oficial. Mm. ¿Tú considerarías que es adecuado suplementar o consideras que de momento es un valor que está bien estipulado? A ver, es lo mismo que la sal, ¿vale? En la sal hablábamos de que tomar más sal se asociaba a morir menos, ¿no? Pasa igual con la sal, pasa igual con el colesterol total, pasa igual con la vitamina D. Cuando no haces ajustes adecuados y no utilizas estudios de intervención y te fijas de forma un poco superficial, vas a concluir que es mejor tener más vitamina D y que el nivel óptimo está, pues yo qué sé, en 50 o 60 nanogramos mililitro y, y que hay que tomar pues, muchísima vitamina D para llegar a eso, ¿no? Pues, porque para llegar a eso de media tienes que tomar a lo mejor 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 unidades de vitamina D, ¿vale? Am, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos a la evidencia para contrastar un poco si esa observación inicial es adecuada o no, vemos que tenemos la vitamina D sí que hay evidencia de calidad, estudios rigurosos, no como el magnesio y eso, hay un montón. Y tenemos decenas y decenas y decenas que no encuentran beneficio para prácticamente nada, ¿vale? Sí, bueno, algún estudio con un valor de P de 0,04 que de milagro parece que podría mejorar a nivel autoinmune, tal, la incidencia. Bueno, falta mucho para poder recomendar algo ahí. Tampoco se puede descartar, pero digamos que el grueso de la evidencia nos dice una y otra vez que la vitamina D fracasa como suplemento para prácticamente cualquier desenlace y para prácticamente cualquier nivel inicial, ¿vale? Yo mismo caí en su momento, bueno, muy al principio, yo creo que prácticamente el único error así, el principal error así que recuerdo que he rectificado desde que empecé a divulgar y que a lo mejor la gente no recuerda y tal, es que yo sí que llegué a decir que, que la vitamina D, pues que suplementar 2.000 unidades así por precaución podía estar bien, ¿vale? Esto se debía a un razonamiento basado en que teóricamente ese suplemento
no tiene efectos secundarios ningunos, porque sería un suplemento, para lo que yo pensaba en ese momento, digamos, muy moderado a nivel de cantidad, y que el nivel adecuado de vitamina D era unos 30 nanogramos mililitro, ¿no? Con ambas cosas, pues dije, bueno, pues sí, parece razonable suplementar 2000 por precaución, porque mucha gente no llega a esos 30 y además no hay peligro en tomar 2000 unidades por día, ¿no? ¿Qué me encontré luego? Bueno, pues que el nivel de 30 no tiene respaldo científico alguno, ¿vale? De hecho, el otro nivel, que es el de 20, que es muy inferior, ya es bastante, digamos, cauto, ¿vale? Y que tomar 2000 sí que puede tener efectos secundarios, ¿vale? No está tan claro que, sobre todo en X poblaciones, que tomar 2000, 3000 unidades no puede ser perjudicial. Se ha visto en ensayos clínicos que de grupos tomando esa cantidad y tener más fracturas que el grupo que tomaba menos cantidad, ¿vale? Con lo cual, mi razonamiento o mi hipótesis no fue adecuada y tuve que cambiar mi recomendación sobre vitamina D, ¿no? ¿Qué es lo que pienso ahora? Bueno, pues que sí que es razonable intentar tenerlo por encima de 20 la mayoría del año. Y para eso es cierto que en poblaciones que no tomen nada el sol o que estén pues, en residencias y demás, pues puede ser interesante suplementar según la persona, el peso y su nivel y demás, pero bueno, normalmente, y para casi todos, alrededor de 400, 500 unidades por día, ¿vale? Esto está muy lejos de las 2000 que comentábamos antes y está mucho más lejos de las 5000, 10.000 que hacen falta para llegar a lo que en redes sociales se comenta que es el nivel ideal, ¿vale? Em, entonces, básicamente eso, ¿no? La evidencia sobre vitamina D de calidad muestra que suplementar fracasa una y otra vez para la mayoría de desenlaces que pretende solucionar. También para la enfermedad infecciosa, no sé si lo puedo decir, a lo mejor el algoritmo nos pone ahí un aviso. También en cuarentena se vio que la vitamina D tampoco servía para eso, a pesar de que se asociaba a desenlaces muy buenos. Y eso que se ve una y otra vez. Bueno, básicamente eso. Sí que lo he dicho, pues si tienes niveles muy bajos de 10, 12, 14, pues suplementa con moderación para llegar a 20, sobre todo si tienes algún síntoma. Si no tienes síntomas, ni siquiera está tan claro, ¿vale? Pero bueno, puede ser razonable suplementar, sí. Si no tienes niveles muy bajos o tomas el sol con cierta frecuencia, te expones, no estás hospitalizado ni nada, pues suplementaría prácticamente nunca. Vale. Siguiendo con el tema de los suplementos, hay unos novedosos y que parece que podrían llegar a ser prometedores, pero no tienen tanta evidencia, que son los adaptógenos. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos y si crees que en el futuro podrían llegar a ser interesantes? Ujú. Eh, vale, sí, bueno, el principal problema con estos suplementos para mí es que, bueno, básicamente en redes sociales y demás, o incluso en revistas, organismos deportivos y esto, cuando un suplemento se lo das a alguien 6 semanas y no se muere, eso ya es un suplemento seguro, ¿vale? O sea, eso ya para ellos, para ellos en redes sociales es seguro y ha demostrado que tiene un perfil de seguridad increíble. Para mí el problema principal de estos suplementos es que su perfil de seguridad no está muy estudiado, ¿vale? Si ya es complicado con un medicamento en un estudio de fase 3 dándoselo a miles de personas, saber si tiene efectos secundarios o no, porque a veces hay que, digamos, que hacer farmacovigilancia después porque falta mucha información, ¿no? Porque puede haber un efecto que se produzca en uno de cada 10.000 o uno de cada 100.000 o lo que sea. Entonces es muy, muy difícil. Pues imaginemos con suplementos que se toman en 8 semanas con 20 personas y demás, ¿vale? Entonces, el problema número uno sería el de la seguridad, que creo que muchos de ellos, o bueno, todos, no están bien estudiados en ese aspecto, ¿vale? Aún así, bueno, es razonable, si crees que puede funcionar a corto plazo para X cosa, tomar alguno con moderación, si ves que tiene evidencia, tal, bueno, vale, podría ser. ¿Tiene evidencia suficiente? Tampoco os he mirado tan a fondo, ¿vale? Quizás lo haga después del magnesio. Am, pero sí que es cierto que hay algunos, como la ashwagandha, que aunque sea generalmente estudios de no demasiado rigor y tal, sí que se ven beneficios como de forma muy consistente, ¿vale? Entonces, puede parecer menos probable que eso sea simplemente por sesgo de publicación o por temas metodológicos, ¿vale? Puede parecer probable que sí que haya un beneficio real para temas tipo ansiedad y demás de algunos de estos adaptógenos. Em, Me faltaría revisar un poquito más a fondo para ver hasta qué punto esta recomendación puede ser todavía más tentativa o menos tentativa, o sea, un poco más cerca de
de algo riguroso, ¿no? De poder recomendarlo, pero sí que como mínimo es bastante interesante porque es raro que si no funcionase fuéramos a ver con tanta frecuencia un estudio y otro beneficios teóricos tan consistentes, ¿vale? Ahora bien, ya digo, para recomendarlo oficialmente faltaría quizás un ensayo clínico o unos cuantos un poco más adecuados, más grandes, más rigurosos y que investiguen un poco mejor el tema de efectos secundarios. Pero sí que me parece algunos de ellos bastante interesantes, incluso más que el magnesio y que la vitamina D y estas cosas. Vale, y más allá de la ashwagandha, ¿hay algún otro que tú consideres que ya hayas visto cierta relevancia en los estudios como para que de cara al futuro pudiera ser recomendado para la población general? Sí, de cara al futuro, a ver, tampoco he visto, me he puesto a leer todos que hay, ¿vale? Porque hay una cantidad de cosas por ahí bastante amplia, ¿no? Pero, hombre, de cara al futuro, por supuesto sí, porque al final si hay poca evidencia de algo, pues no se puede descartar que pueda funcionar, ¿no? De cara a ahora sí que en los demás no he visto tanta consistencia en los resultados, ¿vale? Entonces he visto que a lo mejor hay 4 estudios y que solo uno observa un beneficio, algo así, ¿vale? Y encima los 4 son muy dudosos, ¿no? Pues un poco eso. Entonces, los demás de los que he visto hasta ahora, no me parecen, o sea, si hicieras una revisión sistemática, decente y tal, no creo que en ninguno concluyeras que es probable que a día de hoy se puedan recomendar, ¿no? Pero bueno, no se descarta para nada para el futuro y tampoco se descarta que yo haya muchos que no he visto porque tampoco me he puesto a leer al 100% todos los papers sobre cada adaptógeno que hay, ¿vale? Sabemos que se recomienda la suplementación de B12 en dietas ovo-lacto-vegetarianas y vegetarianas estrictas y de manera general el suplemento más utilizado o más indicado es en forma de cianocobalamina y en muchas ocasiones con frecuencia semanal. ¿Hay algún caso en el que no recomendarías la cianocobalamina? Em, que yo sepa, no. Se podrían recomendar, quizá haya algún trastorno genético así que no conozco, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero que he leído. Pero bueno, que yo sepa, no. Se podría recomendar administraciones diferentes, ¿vale? Habría gente que a lo mejor podría probar con tomas diarias mucho más pequeñas y, por ejemplo, ve que la cianocobalamina la relaciona con brotes de acné fuertes al tomar cantidades mayores una vez a la semana o algo así. O habría gente que le hará falta intravenosa porque tiene un problema de absorción a nivel digestivo y que no puede tomarla, ¿vale? Ahora bien, en casos en los que sea mejor la metilcobalamina, por ejemplo, que es la alternativa principal que la cianocobalamina, en principio, ahora mismo no me viene a la cabeza. Tendría quizás que revisarlo, pero que yo sepa, no me viene a la cabeza. Y bueno, la cianocobalamina está más estudiada, no se ha visto ningún efecto secundario grave más allá de alguna posible tentativa relación con cosas tipo acné, como he comentado antes, en dosis muy grandes. Y, y básicamente eso es un poco lo más seguro porque es lo que más estudiado está y se ha visto una y otra vez que revierte el déficit y que no hay problemas de toxicidad ni nada. Ahora bien, que tomando metilcobalamina seguramente sobrevivas también y no te pase nada, pues seguramente también, ¿vale? Pero bueno, de momento es lo que hay esto. Y si alguien que nos escucha está preocupado por el tema del cianuro, de la cianocobalamina, ¿qué le dirías? Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que las cantidades son tan pequeñas que están bastante por debajo, por lo que yo he visto, de prácticamente cualquier umbral de peligrosidad que se pueda tener en cuenta, ¿no? Evidentemente, todos comemos, o sea, cualquier compuesto es tóxico en X cantidad, simplemente el cianuro lo es a una cantidad más pequeña que a lo mejor yo qué sé, el carbono o lo que sea, ¿no? O el oxígeno. Bueno, el oxígeno quizás no. Pero, lo dicho, son cantidades tan pequeñas que están muy por debajo de ese nivel de potencial peligrosidad en principio, ¿vale? Salvo hay ciertas dudas de cantidades, eso es verdad, quizás era el caso que no me acordaba antes, ¿no? Ahora me lo he recordado, ¿no? Hay ciertas dudas sobre cantidades muy grandes de cianocobalamina en problemas renales, ¿vale? Justo te iba a Por decir. si puede ser más adecuado o no, em, variar la forma. No me acuerdo exactamente de los cálculos, tendría que volver a revisarlos y demás, en qué casos puede que sí, puede que no, y habría que tratarlo con un especialista, ¿no? Pero bueno, es verdad, sí, no, quizá era lo que notaba que se me olvidaba algo antes. Quizá era Estupendo. eso. Y en caso de elegir la metilcobalamina como forma, pues por cualquiera de estas cuestiones, ¿la dosis sería diferente? Que yo sepa sería la misma, pero bueno, tampoco he recomendado a nadie hasta ahora, así que no me he puesto a, a investigar si habría que cambiar alguna cosa, pero que yo sepa sería muy similar. Que yo recuerdo los estudios dan poblaciones bastante similares
en ese Ujú. aspecto, la verdad. Pero ya digo, si alguien me lo pregunta en consulta, lo revisaría porque no estoy tan seguro al 100%. Estupendo. Y también, de manera general, se suele recomendar la dosis semanal, quizás por comodidad incluso, ¿no? ¿Hay algún supuesto en el que considerarías la dosis diaria de preferencia frente a la semanal? Sí, bueno, principalmente cuando haga falta reponer un déficit, ¿no? Se tomaría con mucha más frecuencia de forma diaria, incluso 2 veces al día y demás, o incluso intravenosa, ¿no? Secundariamente, cuando a lo mejor, pues, busques una presentación o por temas logísticos, digamos, que no puedas tomar una cantidad tan grande semanal, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor solo has encontrado un suplemento en gotas, por ejemplo, para tu hijo o lo que sea, porque es más complicado darle otra cosa más concentrada o tal, pues a lo mejor puedes dárselo cada día a cantidades menores, ¿no? Por ejemplo. Esta me comentaba antes del acné, ¿no? Pues que a lo mejor teóricamente tiene sentido que cantidades menores con más frecuencia puedan provocar menos acné que cantidades mayores con menos frecuencia, ¿no? Porque claro, tengamos en cuenta que no se toma semanalmente, hay que tomar pues 2000, 3000, bueno, a ver, no, por ahí, ¿no? Depende de la recomendación, pero alrededor de 2000, 2500, porque la mayoría de absorción va a ser pasiva, digamos, pero cuando se toma a diario o con más frecuencia se aprovecha más la absorción activa, con lo cual se puede tomar a lo mejor 5 o 10, depende del número de tomas, ¿no? En vez de 2000, pues a lo mejor acabas tomando a la semana 50, ¿vale? O 20 o lo que sea. Entonces, pues evidentemente diferencia la cantidad total de ingesta. Así que sería los casos habituales. O si alguien tiene una paranoia con el cianuro y no quiere tanto cianuro, pues también puede tomar a diario y ya la cantidad sí que sería totalmente ridícula, ¿vale? Claro. Pero bueno, si en casos así concretos. Vale, estupendo. Como ya mencionábamos al inicio, eres cofundador de AEMBE y creador de las formaciones de interpretación de estudios científicos y pensamiento crítico, de las cuales, por cierto, yo soy alumna y recomiendo. Un nutricionista que pase consulta y no se dedique a la investigación podría pensar que estas habilidades no le son necesarias. ¿Por qué crees que es importante que un nutricionista aprenda a interpretar la evidencia? Ujú. A ver, realmente, claro, yo te podría decir, ¿no? Que un nutricionista tiene que saber interpretar los estudios científicos ahí a fondo, ¿no? Y sacar la recomendación y basar en la evidencia y tal. Yo creo que esto es imposible o al menos inviable, ¿vale? En el sentido de que es tan complejo, o sea, yo he dedicado mucho tiempo a eso y yo aún así no puedo leer cualquier estudio y a la primera saber a 100% todos los motivos por los que hicieron cada cosa, cada método estadístico que usaron y eso. Incluso a mí se me queda lejos a veces interpretar algunas cosas de algún tipo de evidencia concreto o cosas así, ¿vale? Y pues, tampoco soy ningún experto todavía en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, no? Lo que yo creo es que, sobre todo, les va a servir para no cometer errores, ¿vale? Porque se van a dar cuenta de cuántas cosas todavía no saben o cuántas cosas hay detrás de lo que ellos creen que a lo mejor era muy simple, o era leer la conclusión y ya está, ¿vale? Entonces, yo creo que no podemos aspirar a que un nutricionista em, encuentre todos los aciertos, sea capaz de predecir lo que va a pasar con la evidencia sobre cada tema o de acertar siempre, em, pero sí que podemos aspirar a que un nutricionista evite la mayoría de errores, ¿vale? Porque lea un estudio y se dé cuenta de: esto me suena raro, no tengo muy claro esto, pero a mí me parece que aquí han hecho algo raro, que habría que ver otro estudio, que habría que preguntarle a alguien que sepa, que habría que hacer X cosa, porque a mí esto no me suena bien", tal. Eso sí que se puede conseguir más o menos fácil, teniendo unas nociones de interpretar estudios, ¿vale? Cuando no las tienes, es probable que lo que pase es que leas el estudio, te creas que porque es un estudio científico, pues es todo verdad o lo que sea, llegas a conclusión, la copies, la pongas en Instagram y tal, y digas una estupidez, ¿vale? Eso es más probable que pase. Cuando ya sabes un poquillo más, pues a lo mejor no vas a entender al 100% y vas a poder hacer una revisión sistemática a fondo de todo, porque quizás te haya falta demasiado tiempo, no tienes las ganas o no tienes la motivación por el tema este de la estadística o lo que sea para conseguir eso, pero como mínimo vas a poder conseguir, pues, no no cagarla básicamente y no, pues, poner en peligro vidas por ser demasiado atrevido y por no saber cuánto no sabes, ¿no? Pues, cuanto menos sabemos, pues, más complicado es darnos cuenta de nuestra incompetencia y es un poco el principal motivo por el cual yo estudiaría un poco cómo interpretar evidencia científica y estas cuestiones. Vale. Para los que aún no dominan tanto el tema de leer e interpretar esta evidencia, un buen recurso es informarse desde las guías alimentarias, ¿no?
Explícanos un poco cómo funcionan exactamente. A ver, yo realmente tampoco soy experto en cómo funcionan las guías. Y yo sé que más o menos, depende del país y demás, pues si buscan un panel de expertos que puede tener según el país y demás, más o menos conflictos de interés y más o menos problemas. Y en base a eso, pues tratan de hacer un poco unas recomendaciones para la población. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues quien soy yo experto en cómo se hacen estas guías, parece evidente que pues, se adaptan mucho al contexto del país, el contexto sociopolítico que tiene alrededor, ¿no? Obviamente no vas a tener una guía española que de repente, si mañana aceite de oliva te sale que es algo desaconsejable, pues no vas a ir en la guía española probablemente a decirte que aceite de oliva está prohibido, ¿vale? Evidentemente intentarán de alguna manera, por mucho que traten de tener cierto rigor científico mínimo, es probable que estos comités traten, porque se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? De adaptarse un poco a su contexto, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas guías, pues, tienen recomendaciones, pues, un poco dudosas, ¿no? La última española, si no me equivoco, pues hablaba de que los huevos son saludables con moderación, de que son muy nutritivos y todas esas cosas, ¿no? Que considero que no es algo basado en la evidencia. Ahora bien, ¿es mejor eso que creerse al primer influencer que veas sin saber mucho del tema y demás y simplemente pues fijarse fijarte en su físico o en su forma de hablar y esto? Pues seguramente sí, te va a cometer menos errores, ¿no? Pero bueno, aunque las guías van mejorando, generalmente no he visto que estas guías, al menos de media, ¿no? Pues tengan un rigor científico muy, muy elevado. Como digo, ¿no? Van mejorando, la de Estados Unidos ahora, pues, va por más vegetales, Canadá también, ¿no? Pero al final son cosas que ya se sabían hace 15 años y no lo hacían. Con lo cual, pues, es evidente que o bien, si ya se sabía y no lo hacían, pues, o bien su interpretación científica no era adecuada, o bien tenían conflictos de interés o problemáticas que no les dejaban dar esa recomendación, ¿no? Y ahora que ven un poco más de margen para poder darlo, porque a lo mejor hay más gente que ya está preparada para recibirlo, porque políticamente les cuadra más o lo que sea, pues lo van haciendo, ¿vale? Pero tampoco creo que sean como la panacea, ¿no? Tú mismo mencionabas las guías de la ESAN de 2022 en las que no solo el huevo, sino, por ejemplo, el pescado se recomienda 3 o más veces a la semana. En ese sentido, ¿crees que es una recomendación, pues, realmente basada en la evidencia, o piensas que también ha podido influir un poco este tema que comentábamos cultural y demás? Pues, o sea, basada en la evidencia no es. Eh, ahora bien, claro, a lo mejor que sea lo mejor que puedes decir, porque decir algo más extremo va a hacer que te hagan menos caso, que coman todavía peor que diciendo eso, no tengo ni idea, ¿vale? Habría que hacer un estudio y verlo. Pero bueno, basada en la evidencia no es. Pero lo dicho, a lo mejor haces una guía basada en la evidencia y yo qué sé, y queman el Congreso, o sea, no sé. Entonces, es un poco a nivel práctico también las implicaciones que tiene cada recomendación. No sé si es lo mejor o no, pero desde luego, basado en la evidencia, no considero que esté porque no me parece un heurístico pues, nada adecuado para optimizar la salud. Y desde tu punto de vista, con base en la evidencia que tú conoces, ¿qué recomendación darías, por ejemplo, de pescado? Pues daría la recomendación de lo menos posible, siempre y cuando la alternativa sean vegetales integrales o alternativas cercanas, ¿no? Pues, a esos vegetales integrales. Al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? Los alimentos se pueden clasificar en una especie de espectro, en una especie em, de línea continua, ¿no? De escala continua, en las cuales a lo mejor, pues, la carne procesada está más en el extremo peor y las legumbres o los frutos secos están en el mejor extremo. Y entre medias, pues a lo mejor está el pescado o los lácteos. Entonces, evidentemente, si los puedes cambiar por lo que está en el extremo mejor, pues mejor será para ti. Claro, esto dificulta mucho hacer una guía que consista en decirte, vas a tomar frutos secos 2 veces por semana, pescado 5 veces por semana, no sé qué. Eh, Seguramente sería interesante buscar alguna manera alternativa. No lo he pensado mucho, se podría pensar, no creo que sea tampoco muy, muy complicado, pero alguna forma alternativa de recomendar priorizar lo que está más cerca de ese espectro más saludable, ¿no? Con más frecuencia, tipo, oye, pues mira, intenta comer estos grupos de alimentos, si no te apetece, come estos otros, y si ya no tienes otra, pues come estos otros, ¿no? No lo sé, alguna forma es alternativa, pero
yo no recomendaría, digamos, X veces por semana tomar pescado o lácteos o casi cualquier cosa. Vale. Y aunque sea un tema bien de vendedor muy complejo y esto sea un poco una simplificación, pero si tuvieras que ordenar esos alimentos en un espectro, ¿no? Donde pongamos, imagínate, la carne roja en un extremo y los vegetales integrales en otro, pues ¿dónde colocarías o cómo ordenarías de manera gradual, por ejemplo, huevos, pescado, carne blanca? Son las propuestas que te hago. Sí, a ver, es un poco complicado, ¿no? Y depende del desenlace, ¿no? Pero bueno, más o menos por simplificar, pues eso quiere decir que los huevos serían, yo creo que de lo más desaconsejable, ¿vale? Por potenciales mecanismos y por también tener un potencial mayor, sobre todo en ciertas poblaciones más saludables para aumentar su colesterol y demás. Y luego los pescados y las carnes blancas, pues ya dependería de qué pescado y tal. Pero bueno, quizá algunos pescados podrían salir ganando respecto a las carnes blancas y otros podrían ser similares o peores, ¿vale? Por temas de contaminación y demás, pero serían algo ya más similar, ¿vale? Luego a lo mejor irían cosas más neutras, ¿no? Más que no tienen cosas buenas ni malas, tipo claras de huevo, tipo proteína de suero, cosas así. Y ya luego pasaríamos quizá pues a lo vegetal, ¿no? Que sería un poco lo más saludable, salvando excepciones como temas de derivados de coco, cosas de estas, ¿no? Vale, antes has mencionado un poco por encima, pues que determinados cambios que se pudieran hacer en las guías podrían llegar a hacer quemar el Congreso. Pues dicho más o menos. Entonces, bueno, sabemos que mucha gente relaciona estas guías con temas conspiranoicos y hay quienes dicen que literalmente hagas lo contrario a lo que dicen las guías, porque ya sabes que te quieren enfermo y demás. ¿Crees que hay alguna forma de conseguir que la gente confíe más en estos organismos que en los gurús de las redes sociales? Pues es bastante complicado, la verdad, porque, bueno, hay una interrelación ahí muy grande entre, primero tienes lo que realmente dice la ciencia, entre comillas, ¿no? Los datos que tienen los estudios científicos, ¿no? Luego tienes cómo se interpretan, ¿vale? Que bueno, en general los científicos lo interpretan más o menos bien, pero ni siquiera ahí todos los científicos los interpretan de forma razonable, ¿vale? Luego tienes lo que dice la prensa sobre lo que interpretan los científicos de esos datos iniciales que tenías, ¿vale? Y luego tienes lo que entiende la persona que lee la prensa de lo que interpretaron los científicos y los datos científicos que tenías, ¿vale? Entonces tienes ahí demasiados pasos, ¿vale? Que hacen inviable, sobre todo por incentivos, ¿vale? Porque hay incentivos perversos tanto a nivel de prensa para conseguir más clics o lo que sea, a nivel de divulgación, incluso a nivel científico para publicar más o para tener más prestigio, para vender un libro, etcétera. Hay incentivos perversos que van a hacer que lo que llegue a la gente no tenga prácticamente nada que ver con los datos científicos, ¿vale? Y eso va a hacer probablemente que cuando llegue algo que realmente sí que tiene que ver con datos científicos, pues ya la credibilidad que pueda tener eso va a estar muy mermada en comparación a si siempre hubiera llegado información legítima a las personas, ¿no? Em, Entre eso y otras cuestiones como la falta de educación científica, como comentamos temas políticos, ¿no? Y demás, pues va a ser muy complicado que se pueda conseguir. Y como tú decías, ¿no? Al final, una vez que la gente ve que los políticos les mienten sistemáticamente, va a ser muy complicado que cuando les hablen de ciencia y les digan que X cosa, pues digan, vale, ahora sí que me está diciendo la verdad, ¿no? Todo lo demás era mentira, pero yo creo que ahora sí, como es ciencia, me lo voy a creer, ¿no? Evidentemente, la gente va a tender a no creérselo. Entonces, si justo los políticos a veces la única vez que dicen la verdad es con temas científicos, eso es malo para la ciencia. O sea, sería mejor que los políticos dijeran que la dieta keto es buena, ¿no? Porque así, por lo menos, seguirían con la diferencia de que siempre mienten y concluiría la gente que la dieta keto es mala, ¿no? Entonces, pues, se monta un ecosistema bastante complicado de resolver. ¿Cómo se podría resolver y demás? Pues, a ver, creo que es muy complicado. Yo creo que si hay alguna resolución iría más a nivel de educación, desde pequeños y demás, un poco, pues educar un poquillo en hay estudios, de hecho, sobre, intervenciones basadas en hacer cursos sobre pensamiento crítico y tal, antes de exponerse a X información, y que cuando se hacen, pues luego la incidencia de, errores de inferencia o de conspiraciones y demás es mucho menor que si no se hacen, con lo cual quizá entiendo que la práctica más basada en la evidencia para intentar remediar eso sería un poco esa, a nivel más educativo y demás. Una vez que ya la educación no es así y que hay incentivos que no puedes eliminar, como que al periódico le interesa tener más clics que menos clics,
pues salvo que hagas una especie de dictadura científica en la cual prohíbas todo lo que no sea tal, pues veo muy complicado remediarlo, no sé, tampoco soy experto en el tema, ¿no? Bueno, recogiendo lo que comentábamos antes, de cómo de necesario es que un nutri sepa interpretar la evidencia, un heurístico muy utilizado en este sentido es la pirámide de la evidencia, que, bueno, para quien no la conozca, es una representación de los diferentes tipos de estudios jerarquizados en la pirámide según su calidad. De esta manera se sitúan en el pico de la pirámide como los estudios de mayor calidad, los metaanálisis, seguido de las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios de corte, los casos controles, series de casos y opiniones de expertos. ¿Qué utilidad tiene esta pirámide, Raúl? Mm. A ver, puede tener utilidad en campos concretos en los cuales toda la evidencia, bueno, campos concretos básicamente, temas farmacológicos o cosas así, ¿vale? En los cuales toda la evidencia es de bastante calidad, toda la gente que la hace de media sabe bastante lo que está haciendo, la gente que lo lee de media también sabe lo que está leyendo, y en esos casos, pues sí que es cierto que hay una especie de gradiente, ¿no? Que hace más fácil inferir causalidad cuanto más arriba estás de la pirámide, ¿no? Generalmente será más fácil inferir causalidad con un metaanálisis que sea perfecto, ¿no? Que con un estudio de cohortes que sea perfecto, digamos, ¿no? Am, Ahora bien, se tergiversa sobre todo en ciencias diferentes, ¿no? Como nutrición, como psicología, como deporte y demás, y hace que mucha gente lo use como falsa de autoridad sin saber muy bien de lo que están hablando, ¿no? Entonces tenemos a gente que utiliza metaanálisis, que son metaanálisis de basura, o que mezclan cualquier tipo de estudio, que su resultado no tiene mucho sentido, o que incluso están mal hechos, y te dice, mira, es que esto lo dice metaanálisis, con lo cual lo que tú me digas, pues me da igual, ¿vale? Vale, y aunque es una pregunta compleja, aquellas personas que ya están un poco familiarizadas con la interpretación de estudios, ¿cuáles creerías que son los principales errores a la hora de interpretar la evidencia? A ver, el error principal, el que se puede resumir todo y que hemos comentado antes, yo creo que es confiar demasiado, ¿vale? El error principal es ser ingenuo. La gente es muy ingenua y cree que porque un estudio concluye X cosa, eso es cierto, que porque un autor diga X, eso es cierto, como son muy ingenuos y ignoran mucho toda la discusión que pueda haber detrás, los autores que digan lo contrario, los temas metodológicos que puedan fallar. Entonces, yo, pues, no te daría, oye, no te daría un tema concreto del tipo, el principal problema es que faltan estudios, y se aleatoricen bien. Bueno, eso es un problema, ¿vale? Pero el problema principal es que la gente es muy ingenua, ¿vale? Y que cuando hay un estudio que tiene cualquier otro problema, no dudan ni un poquito de que eso esté perfecto, seguro y que sea ciencia máxima y que sea todo verdad y que todo esté bien interpretado, ¿vale? Entonces, el resumen sería ser más escéptico en general, ¿vale? Sería un poco la idea, más que fijarnos en un tipo de cuestión metodológica concreta. Vale, una crítica que se plantea con frecuencia en algunos estudios es que se ha utilizado una muestra demasiado pequeña. Por ejemplo, en el de los gemelos de Netflix, que es de este mismo año, se afirmaba eso, ¿no? Que era demasiado pequeña, o en algunos otros que puede ser una duración demasiado corta. Pero sin embargo, esto no tiene por qué significar que no sea relevante el resultado del estudio. ¿Por qué es un error afirmar algo así? Sí, a ver, depende un poquillo de lo que quieras investigar, ¿no? Bueno, si tú tienes un estudio con una muestra que es suficiente para encontrar el efecto que estimas que estás buscando, pues tener más gente no solo no haría falta, sino que sería inadecuado, ¿vale? O éticamente incorrecto, porque gastarías más recursos y provocarías más molestias para algo que puedes conseguir con menos gente, ¿vale? Entonces, en general, la crítica al tamaño de la muestra debe ser contextual y debe basarse en si la justificación de los autores para utilizar ese tamaño de la muestra es razonable o no. Habrá casos que hagan falta, habrá casos que 1000 personas sean pocas, insuficientes, y habrá casos que con 10 ya se pueda generalizar y hacer un estudio totalmente adecuado para tu objetivo, ¿vale? Con lo cual depende. Ahora bien, es cierto que generalmente los estudios con muestras más grandes, más rigurosos, farmacológicos y demás, son un poco lo más adecuado que tenemos para inferir causalidad, porque pues, nos dan más poder, nos permiten ver más cosas, son menos tendientes a sesgo de publicación o a problemas diferentes de interpretación, ¿vale? Pero bueno, digamos que
de por sí, de forma aislada, no tiene por qué ser algo negativo, por lo que hemos comentado antes, de que es contextual a el efecto que quieres ver y un poco lo que te hace falta para cada cosa. Vale, otro argumento que se suele utilizar para criticar determinado estudio y restarle importancia es el tema de la financiación. Cuéntanos un poco si es compatible que un estudio esté financiado por determinado sector y que el estudio sea válido. Sí, a ver, el mejor ejemplo es que, si no recuerdo mal, a lo mejor me cuelo, pero bueno, que yo sepa que la mejor evidencia que hay para inferir que el huevo sube colesterol es la metareacción de Hopkins, no, de Vincent, de 2018, creo, que, si no me equivoco, está financiada por la American Edward, pero por lo que sea les debió salir mal o querían explicar otra cosa o no sé muy bien. Pero bueno, quiero decir que incluso en ese sentido, ¿no? En ese caso tan famoso, pues era un estudio financiado por la American Edward que no tengo ninguna duda de que quieren, porque lo han hecho mil veces, que el huevo salga bien parado, pero ni siquiera en ese momento pues consiguieron, supongo, publicar lo que querían o a lo mejor pensaron que se iba a entender de forma diferente o lo que sea. Entonces, es un ejemplo muy claro. Ahora bien, que en general de media habrá, en muchos campos hay una correlación entre financiación y resultados. En general sí, bueno, pero normalmente no tenemos evidencia de que sea, o no parece que sea por fraude, ¿vale? Porque si me dices, oye, es que se inventan los estudios, se inventan el resultado y entonces pues te pueden decir lo que quieran y entonces es toda una farsa, ¿vale? En este caso te diría, vale, pues es verdad, estamos indefensos porque se inventan todo y si se lo inventan si lo hicieran bien, por lo menos, sería complicado darse cuenta y te podían engañar, ¿no? Pero generalmente lo que vemos son estudios que ya de inicio sabes muy bien lo que va a pasar, ¿no? Porque lo que hacen es utilizar métodos o condiciones iniciales que van a hacer que no haya resultados adecuados, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comparas el huevo con salchichas del McDonald's, ¿no? Que hay un estudio de eso muy famoso que cualquiera que esté en redes sociales lo habrá visto ahí en algún post, pues, cuando tú comparas eso, tú ya sabes que el huevo no va a salir perdiendo, ¿no? Y sabes que probablemente eso es porque está financiado y porque interesa que hagan esa comparación. Pero tú como científico puedes leerlo y interpretar que, oye, esto realmente lo que hace en el fondo es dejar mal parado al huevo, ¿no? Porque, o hay falta de poder estadístico o, pues, no se ha visto diferencias con algo del McDonald's. Con lo cual, es verdad que es financiado, es verdad que encuentran un poco lo que quieren, pero tú como lector de ciencia más o menos versado, puedes darte cuenta de que eso no deja bien parado el huevo en el fondo, ¿vale? Entonces, en general lo que vemos es eso, ¿no? Estudios que pueden ir orientados a cierta cosa, pero que tú con unos mínimos de conocimiento, pues puedes darte cuenta de cómo están hechos y demás. Y aún así hay muchos que están financiados y que están perfectamente hechos y que no tienen ningún tipo de problema y que no tienen ningún tipo de sesgo, entre comillas, en ese apartado, ¿vale? Pero digo, aunque incluso los que los tienen, generalmente no son cuestiones de fraude, que porque no es tan frecuente esto, ¿no? Más allá de no publicar, pero una vez que se publica, pues no suele haber fraude. Em, y suele ser cuestión más de leerlo con calma y ver un poco lo que han hecho y si tiene sentido o no, y qué se puede sacar de ahí, ¿no? Bueno, hemos hablado de la importancia de aprender sobre interpretación de la evidencia o pensamiento crítico, pero si nos vamos a la formación de base que tiene un nutricionista, que es el grado de nutrición humana y dietética, ¿qué crees que debería cambiarse en la carrera de nutrición? Vale, a ver, esto es bastante complicado, ¿vale? Porque de nuevo hablamos de lo óptimo contra lo viable, ¿vale? A ver, si tú a mí me preguntas qué sería lo óptimo y demás, ¿no? Pues yo creo que lo óptimo para cualquier sanitario, al final lo que necesita es saber interpretar información, ¿vale? Y para saber interpretar información, lo que tienes que estudiar, desgraciadamente, son cosas bastante específicas a nivel de incluso de lógica, de estadística, de métodos, de leer estudios y de estas cosas que alguien cuando entra en la carrera de nutrición no se espera que vaya a estudiar de eso, ¿no? Se cree que espera que vaya a estudiar pues de alimentos y de nutrientes y esas cosas. Entonces, yo creo que a lo mejor, si hablamos de lo óptimo, si tú me dices, mira, tienes 4 años para preparar para ser el mejor Nutri, a alguien que te va a hacer caso, que va a estudiar lo que tú le digas y que está motivado para hacer lo que tú le pongas y que le da igual. Y tienes 4 años. ¿Qué le pongo? Pues a lo mejor le pongo 3 años de solamente estudiar filosofía de la ciencia, en estadística, metodología y lógica, ¿vale? Y un año de estudiar nutrición. Pero evidentemente esto es inviable en la práctica, ¿no? Es prácticamente imposible
no creo que tuviera mucho éxito, ¿no? En la práctica, ¿qué se podría hacer? Pues tampoco soy experto en aprendizaje y planes de estudios y estas cosas, pero yo supongo que añadir un poco, bueno, lo primero, estaría bien que los profesores en general manejaran estos temas de interpretar estudios y demás, ¿no? Aunque luego no sean 3 años en la carrera, pero que por lo menos los profesores sí que lo manejasen, con lo cual quizás el primer paso sería meter más carga de estas cuestiones a nivel de doctorados y demás, pero bueno. Em, pero en la práctica de lo que es la carrera en sí, supongo que lo ideal sería buscar lo que comentaba antes sobre evitar errores, ¿vale? Intentar hacer, no a lo mejor 4 años, pero yo que sé, al menos ahora a lo mejor depende de la carrera, pero supongo que será a lo mejor entre un 3 y un 6% de la carrera interpretada a estadística, estudios y esto, y muchas veces muy lejano a la práctica real de leer estudios sobre nutrición, sino hablar de calcular el valor de P en un problema ahí que no sabes muy bien ni qué estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues a lo mejor aumentarlo un poquito, quizás a un 15% o algo así, en cada asignatura, sobre todo, sería fundamental, en vez de explicar que esto es así, explicar cuál es el razonamiento científico que ha llevado a que la recomendación sea esa, ¿vale? Sobre cualquier tema, dietoterapia, bueno, lo que sea, ¿vale? Hablar siempre un poquillo de la evidencia que hay detrás y de por qué se ha llegado a ese razonamiento. Y luego lo que es específico de interpretar estudios o estadística y demás, enfocarlo muchísimo a evitar los errores más habituales, ¿vale? Pues a lo que comentábamos antes, ¿no? A ser mucho más escéptico y aunque a lo mejor no seas capaz de hacer una regresión de X en R o lo que sea, que yo tampoco, porque es actual, sí que seas capaz de ver cuando hay cosas raras en sus estudios, ¿no? Y un poquillo eso, ¿no? Ahora mismo es todo un poco más descriptivo, ¿no? Estudios de cohorte son estos tipos y no sé qué. Vale, pero bueno, en la práctica, ¿qué problemas vemos en ellos, no? Que es un poco lo que tenemos que sospechar, ¿no? Eso es un poco lo que yo haría, orientarlo un poco más a eso y aumentar la carga un poco más en eso. Pero, ya digo, si me dices, ¿qué sería lo ideal? Pues yo supongo que lo ideal sería tener a los chavales 3 años ahí estudiando solo estadística y demás a muerte, pero ni siquiera yo lo he hecho y no creo que sea algo muy viable, ¿no? Pobre. Yo, al menos en mi experiencia, en la Universidad de Granada teníamos una asignatura de estadística que, como dices, era como, no, o sea, no iba de interpretación, ¿no? Sino era pues cálculos del valor de P y cosas así. Y luego donde dábamos un poco más, no sé en otras universidades, pero en Granada donde dábamos más de interpretación era en salud pública. Mm, No sé si era por las profesoras en concreto que había, pero bueno, ahí sí se da un poquillo más, que aún así, pues con sus limitaciones, pero bueno, más o menos. Incluso, o sea, yo en mi experiencia, que yo antes de hacer nutrición estudié ciencias políticas, que no tienen nada que ver, ahí trabajamos muchísimo más, pues, papers y demás, como por el énfasis que querían hacer de hacer como que era una ciencia en nutrición. O sea, en nutrición, papers en la carrera, ninguno. mm. Sí, yo recuerdo una charla de tercero o cuarto que una persona preguntase, ¿sabéis qué es PubMed? Y que mucha gente no levantó la mano, no sé si por la mitad, ¿no? Y claro, ya estaban a punto de trabajar de Ya, ya. nutricionistas, ¿no? Entonces es un poco complicado. Y sí, básicamente, si voy a decir otra cosa, pero se me ha olvidado, así que podemos continuar con Arturo o lo que sea. Es que la verdad que en ese sentido, a mí al menos un poco la perspectiva que me da, es que cuando termines la carrera no estás, casi que diría, ni, no sé, ni preparado para pasar consulta, o sea, no sabes por dónde te da el aire, ni tampoco para leer estudios, o sea, como que es que no das para ningún lado. Sí, esto es lo que iba a decir, ¿no? Que, a ver, al final, claro, muchas veces la gente funciona por creer en lo que es esperable, ¿no? En lo que tiene sentido. Claro, ¿qué es lo que tiene sentido, no? Lo que tiene sentido, a priori, cuando tú no sabes nada sobre esto, es que los científicos sepan todos muy bien de lo que hablan, que la ciencia esté más o menos ordenada, que los profesores sean buenos, que la carrera de nutrición, cuando acabes, te sirva porque luego sea más o menos fácil leer información sobre el tema y demás, pero eso es lo que tú te esperas, pero luego la realidad es que la información que hay es inabarcable, es prácticamente imposible de interpretar al 100% y tú has hecho 4 años de algo que no te ha prep que aunque te hubiera preparado para eso, sería difícil, pero encima no te ha preparado, ¿vale? Entonces, pues es como el ejemplo que ponía en una charla, ¿no? De ir a la Tercera Guerra Mundial con un palo, ¿vale? Es básicamente lo que vas a hacer si estudias la carrera y luego vas a intentar determinar si, yo qué sé, si el magnesio mejora el sueño o no, ¿vale? Pues tú tienes un palo y la evidencia sobre el magnesio es, pues,
tienen tanques y tienen cazas y de todo, ¿vale? Entonces es bastante complicado. Claro, es un poco eso, ya digo. El mundo no está hecho bajo estándares razonables en el aspecto de, oye, mira, tenemos aquí un grupo de la élite que controla la ciencia y vamos a hacer que la ciencia sea entendible para que la gente salga de la carrera entienda la ciencia. La ciencia es lo que es y ya luego tú te las apañas, ¿vale? Con lo cual, pues, muy complicado apañárselas estudiando pues una asignatura solamente de estadística un poco así random, ¿no? Bastante difícil. De hecho, yo creo que una de las principales consecuencias de todo esto es que al acabar la carrera, la gente sale y no sabe distinguir bien cuáles son las verdaderas fuentes fiables. Entonces, incluso gente con carrera que ya está haciendo un máster, llega a hacer afirmaciones, pues eso, como que la dieta cetogénica no está tan mal, que a lo mejor la carne roja puede tener cabida en una dieta, tema comida real. Pues bueno, esa es una... Sí, perdona, si puedo añadir una cosa. Sí, esto es cierto y también por eso yo creo que una de las formas más costo efectivas de mejorar esto sería, aunque no vayas a tener margen para enseñar estadística o algo así a fondo, pues insistir mucho en los mejores organismos, cuáles son, cómo encontrar su información y por qué son los mejores, ¿vale? Porque es que no hace falta que tú te lo creas como el que tiene una religión, ¿no? Es que si tú lees un documento decente de la EFSA o del IOM o de la ESC o lo que sea, tú lo lees, o el documento Consort para reportes de ensayos clínicos, tú lo lees y sabes que eso está bien hecho, ¿vale? O sea, no hace falta creérselo. Te explican todo, por qué sacan cada cosa, lo citan bien, está bien redactado, está todo bien. Entonces, estaría bien que los alumnos, aunque no supieran muy bien cómo lo que es el valor de P, por lo menos estuvieran al tanto de los organismos que hay y cuando no sepan algo, pues ante la duda, en vez de ser ingenuos y fiarse de poner Google X término, ir a PubMed del primer estudio y poner la conclusión de ese estudio, pues supieran encontrar el documento sobre eso de la EFSA o del IOM y demás, que no digo que vaya a ser infalible, pero que por lo menos va a reducir mucho el riesgo de errores y pudieran recomendar en base a eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ni siquiera los profesores muchas veces saben un poco de eso o recomiendan que vayas a esas cosas. O sea, yo creo que no me enteré de que existía el IOM en toda la carrera, ni la SC ni nada de esto, ¿vale? La EFSA quizás sí, pero más por temas de seguridad que por temas de nutrientes o esas cosas. Entonces, es un poco eso, ¿no? Pues si no puedes interpretar la evidencia al máximo, pues por lo menos tienes que saber en quién confiar y estaría bien que nos dieran unas pautas de en quién confiar, de nuevo, no como religión, oye, la EFSA es lo que es porque tal, sino, oye, mirad qué bien explica esto la EFSA, ¿no? Mirad qué bien está este documento, tal. Mirad qué completo está, cómo ven toda la evidencia y un poquillo esto, ¿no? A lo mejor tú no entiendes todo lo que dicen, pero vas a ver que ahí hay cosas interesantes y que a lo mejor en el futuro te puede servir para recomendar algo cuando tú no sepas muy bien qué es lo que tienes que recomendar, ¿no? Vale, o sea, este tipo de organismos sí que generan esa confianza por ver la metodología que llevan, pero también generan confianza usando sus trampas y sus engaños por los famosos gurús de las redes. ¿Cuáles crees que son estos principales engaños que utilizan, estas falacias, para atraer al espectador y que le hagan caso? Y poder venderles con ello su producto, porque todos estos terminan vendiéndote algo. Pues hay muchísimos. Sería una lista interminable, ¿no? Básicamente son un catálogo de trucos retóricos, ¿no? Desde hablar con mucho sentimiento, explicando su historia, que muchas veces ni siquiera será real. Desde pues eso, intentar personalizar mucho, ¿no? Yo tenía X problema, o tú tienes este problema, tú te puedes salvar haciendo X cosa, me pasaba lo mismo, te entiendo, tal. Buscar enemigos comunes, ¿no? Pues esta gente nos está engañando, esta gente no interesa tu salud, digamos, va en contra de sus intereses, quieren que estés enfermo, yo soy de tu grupo, estamos juntos, tal, vamos a luchar contra ellos, pues son una cantidad de trucos retóricos muy, muy grande que es muy difícil que una persona sin formación pues, pueda identificar y pueda darse cuenta de lo que está pasando. Tampoco es que siempre estos gurús, quiero decir, yo no les deseo, o sea, sí que deseo que se callen, pero no deseo que les pase nada malo, ¿no? No les deseo nada malo porque creo que muchos de ellos también han sido engañados por su parte. Muchos de ellos tienen historias
difíciles, de familiares fallecidos por enfermedades, que probablemente hayan tenido que ver en sus ideologías posteriores en cuanto a la nutrición. Con lo cual, bueno, también ellos también pueden ser víctimas de sus circunstancias, igual que la gente que les sigue, ¿no? Sí creo que hay algunos que a lo mejor pues, sí que sabe lo que está haciendo y le da igual. Pero bueno, muchos creo que no. Y nada, un poco eso, ¿no? Los trucos que usan, pues son, pues es que si tú vas a cualquier catálogo de falacias o lo que sea y pones todas, pues vas a ver que usan todas más o menos. O sea, no te puedo decir como algo así súper concreto. Y ahí, o sea, ¿hasta qué punto crees que, o hay algunos que lo hacen, digamos, porque realmente se quieren su discurso y otros que es como más, no sé, no voy a decir por maldad, pero por vender simplemente y saben que eso no es cierto? ¿O qué crees? Aunque sea una hipótesis, ¿no? Pero ¿qué piensas? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que, ya digo, son hipótesis muy tal. Si tuviera que apostar, yo sí que diría que más de la mitad se lo creen y a lo mejor exageran un poco, ¿no? En plan, no creo que haya muchos que no se lo crean en absoluto. Creo que sí que hay a lo mejor un 5 o un 10% que no se lo creen en absoluto y que es todo marketing, pero bueno, yo creo que la mayoría se lo deben creer y lo he dicho, ¿no? También son víctimas de sus circunstancias y demás, aunque en su caso, pues, son más verdugos que víctimas, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, mi hipótesis va por ahí. Vale, ya Pero bueno, también ellos pensarán que a mí me paga la EFSA o lo que sea, ¿vale? Evidentemente. Sí, la Agenda 2030 seguramente que te paga, ¿no, Con Raúl? la Agenda 2030 y sí, bueno, y Israel y todo esto, pues es un poco es mis fuentes de financiación, pero ya digo, al final, pues yo, intento ser honesto y ya luego ellos, pues pueden pensar lo que consideren. vale, muy bien. Ya por cambiar un poco de tema y yendo al tema más personal, mucha gente que te conoce y te sigue en las redes ha visto que últimamente has compartido tu estado físico, que te quedaste ahí un poquito marcado y empezaste a plantear la posibilidad de quizá competir el año que viene, ¿no? En culturismo natural. En este caso, ¿cómo vas a planificar muy por encima nutrición y entrenamiento? Por ejemplo, el tema de las proteínas, ¿qué cantidad tienes pensado meter? Bueno, a ver, si compito será en 2 años, no el año que viene, porque estoy muy flaco, pero en cuanto a eso, pues, un poco, no es algo en lo que me vaya a fijar demasiado, ¿vale? Sí que, bueno, digamos que yo cuando estoy en volumen, entre comillas, en mantenimiento, ganando masa muscular, lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser un volumen de ponerse a ganar peso, de forma rápida, pero digamos que la proteína, pues no me importa mucho, ¿no? No sé, suelo comer a lo mejor 1,2, 1,3, 1,4 como mucho en volumen, porque, pues, son más calorías y es un poco a lo que comes sin querer. Y luego en definición, pues, lo que buscaré será mantener un poco lo que venía comiendo, o si acaso incrementarlo muy ligeramente, ¿no? Entonces, ahí sí que, al ser menos calorías, tendré que aumentar un poco la densidad proteica de la dieta para no bajarla, ¿no? Por varios motivos. Pues, primero, porque aunque yo creo que en normocalórica y demás, o cuando no estás en un déficit calórico, es fácil adaptarse a la proteína y no hace falta mucha. Creo que el 0,8 habitual es bastante adecuado, o por lo menos que no hay evidencia clara para recomendar más. No descarto que en algún momento pueda haber algún motivo para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, de momento me parece bastante claro que no es así. Pero sí que cuando hay un déficit energético no está tan claro, ¿vale? Porque las recomendaciones oficiales son recomendaciones hechas, eh, para gente que come en mantenimiento, ¿vale? Con lo cual, en definición, hay menos evidencia. La evidencia que hay sí que indica que el requerimiento de nitrógeno aumenta, con lo cual podría venir bien aumentar un poco la proteína. Además, no interesa bajarla de golpe porque a lo mejor puedes perder un poco de masa muscular por adaptación, ¿no? Con lo cual, si en volumen comía más, no voy a bajarla en definición. Entonces, bueno, en resumen, pues a lo mejor tomaré 1,2, 1,3 gramos de proteína en volumen, en definición, pues lo mismo o un poquito más, ¿vale? Entonces ese será el enfoque. Pero, el enfoque básicamente importante es intentar comer muy saciante en definición, con mucho volumen y demás, no tanto cuánta proteína vaya a consumir. Bueno, pues nada, muy bien y mucha suerte, que vaya muy bien y a ponerte enorme. Eh, Queríamos recoger algo que mencionábamos un poco antes de que las dietas basadas en plantas, que son una cuestión de ciencia, o sea, que no es una, ¿no? Una ideología política, o sea, otras conspiraciones. Mm. Entonces, bueno, sí que a la hora de la verdad, pues lamentablemente aún así se sigue tachando con poco menos que de abraza árboles. Por otra parte, ya más allá de las dietas basadas en plantas, sí que tenemos el veganismo, que sí que es más que una dieta. La definición de veganismo,
bueno, ahora la cuentas tú, que seguro que la dices mejor que yo, pero incluye esto de posible y practicable. Y claro, es un poco, ¿no? Un poco ambiguo. No sé, queríamos preguntarte un poco de tu opinión, hasta qué punto algo es posible o practicable o cómo, dónde se sitúa esa línea. Ahora, yo no sé hasta qué punto nos interesa meternos en definiciones de veganismo y demás, porque es un tema bastante complicado, ¿vale? Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esa definición no es demasiado precisa, ¿no? Y que tiene mucho margen a la interpretación, ¿no? También creo que las definiciones más clásicas de veganismo basadas simplemente en la explotación de animales, ¿no? En que vegano sería no explotar animales, tampoco me gustan especialmente. Bueno, entonces, a lo mejor no soy vegano, yo creo que sí, ¿no? Para cualquier interpretación razonable creo que soy vegano, pero bueno, yo lo que soy es intentar maximizar, digamos, o optimizar eh, mi impacto moral, digamos, ¿no? Si para eso en vez de vegano tengo que ser, yo qué sé, sintientista o X etiqueta o lo que sea, pues seré esa otra etiqueta, ¿no? Pero bueno, creo que a día de hoy, con lo que la gente entiende por vegano, pues se puede considerar que soy vegano. Pero respecto a esa definición que comentabas, pues sí, ¿no? Es una definición que a nivel filosófico am, me parece bastante mejorable. Ahora bien, a lo mejor no hace falta mejorarla porque en la práctica y como heurístico la gente la entiende, funciona bien, todos saben más o menos dónde está el límite, aunque haya pequeñas discrepancias, con lo cual no lo veo mal. Pero claro, no resiste hipotéticos complejos que le puedas poner en contra, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiera algo que no es un animal, pero porque taxonómicamente no es un animal, pero es sintiente, pues la mayoría de veganos no le harían daño, ¿no? No querían hacerle daño, ¿no? Sin embargo, eso no tenía una definición de veganismo. O sea, al contrario, hubiera un animal que de hecho está el debate de los mejillones y estas cosas, ¿no? El bivalvos, que hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Si hubiera un animal que no es sintiente y no tiene ningún tipo de sufrimiento ni de bienestar al hacerle lo que quieras, pues teóricamente no habría motivos, o por lo menos para mí, no habría motivos para tenerles una consideración especial por ser taxonómicamente un animal. Con lo cual, ya digo, es una definición que considero mejorable, pero esto es un tema ya filosófico y demás, que no sé hasta qué punto conviene meternos muy a fondo en el podcast de hoy, o si tienes alguna cuestión más al respecto. Venga, genial, Raúl. Pues yo creo que es un tema bastante interesante, la verdad, que podemos tratar en otros podcasts. Sí que es cierto que desmarcándolo del tema meramente nutricional, porque al final no tiene ninguna relación lo que es el propio veganismo con lo que está diciendo la ciencia. Lo que pasa es que es cierto que converge en que cuanto mayor sea el consumo de alimentos vegetales y menor de animales, pues mejor. Pero bueno, vamos a ir ya terminando el podcast y queremos hacerte una serie de preguntas cortas y respuestas cortas para finiquitarlo. ¿Cómo habrá evolucionado, Raúl, la nutrición en 20 años? ¿Cómo te la imaginas? Pensé que la pregunta era cómo habría evolucionado Raúl, en plan, yo habría evolucionado la nutrición, ¿no? Fuertísimo, La Raúl, nutrición fuertísimo, ¿a que sí? la nutrición en general en 20 años. Em, A ver, si en 20 años seguimos vivos y demás, yo soy medianamente optimista, pero bueno, no sé hasta qué punto mi optimismo se basa en argumentos racionales, ¿vale? Pero bueno, yo tiendo a pensar, quizás simplemente porque es algo que me sirve a mí a nivel práctico para ser más feliz, tiendo a pensar que las cosas van a poder mejorar progresivamente porque al final, eh, digamos que en lo que creo, considero que tiene un respaldo lógico, científico detrás, creo que ese respaldo es objetivo y creo que ese respaldo objetivo va a mantenerse ahí, va a ser invariable, entonces va a ser cuestión de tiempo que la gente tenga más o menos capacidad para darse cuenta de ese respaldo que existe. Porque si fuera algo etéreo, ¿no? Que depende un poco de intuiciones, emociones o algo así, pues no sabría decirte, pero yo confío en que la gente se vaya dando cuenta de ese respaldo poco a poco, porque al final una vez que entiendes los datos, la lógica y los razonamientos, no te puedes negar por ningún motivo emocional y demás, entrarías en contradicción, ¿no? Con lo cual, pues confío en que vaya mejorando. Esa es un poco la respuesta. Y a nivel personal, ¿qué crees que podrías mejorar de tu alimentación? Yo todo. Que como comentaba antes, no tiene nada que ver la recomendación, es que des con que tú luego tengas que comer siempre de forma 100% vegetariana, integral o lo que sea, sino que eso es lo que considero mejor para la salud de la población, pero ya cada uno decidirá en cada momento en qué momento le compensa más comer algo menos saludable o salir con sus amigos o lo que sea,
o comer más saludable. Yo personalmente, hombre, a ver, como mejor que la media de la población, como muy bajo saturadas, muy bajo, bastante bajo en sal y tal, pero yo, por ejemplo, no soy el típico vegano que come legumbres 2 o 3 veces por día, 200 gramos, tal, sino que como legumbres una vez al día, podría aumentar un poco el uso de frutos secos, pues tengo margen para mejorar, ¿vale? Tengo margen para mejorar. Em, Así que eso, no sería complicado mejorar mi alimentación, aunque tampoco creo que sea un desastre, ¿vale? Vale, si no fueras nutricionista, ¿qué te hubiera gustado ser? A ver, sea, yo soy nutricionista, bueno, no sé hasta qué punto la gente le pueda decepcionar eso, pero yo no es que tenga una pasión por la nutrición increíble, ¿vale? Simplemente es el campo que me ha cuadrado circunstancialmente y que tampoco me disgusta en exceso, ¿vale? Pero es una cuestión de tomar decisiones que yo he ido considerando que en cada momento cuadraban para mí. Entonces, ¿qué habría podido ser? Pues hay decenas o centenares de cosas que me hubieran interesado igual o más que la nutrición, ¿vale? No porque me interesen muchas cosas mucho, sino porque la nutrición tampoco me interesa tanto, ¿vale? Entonces, entonces es un poco eso. ¿Qué habría podido ser? Bueno, pues, hombre, idealmente todo el mundo quiere ser algo tipo, pues yo qué sé, deportista de élite o lo que sea, ¿no? Pues en mi caso, pues me habría podido gustar ser jugador de baloncesto o algo así. Y viendo todo lo que sabes sobre ciencia, ¿nunca te has planteado dedicarte a la investigación? Eh, no, no me lo he planteado porque la verdad es que no es algo que, o sea, sí, evidentemente sería algo interesante, ¿no? Hacer algún estudio, ¿no? Que puedas considerar interesante y demás, y que pueda hacer avanzar la ciencia, pero en general no es un campo que me guste mucho. Primero, no lo veo a priori tan costo efectivo. O sea, yo admiro mucho que haya investigadores que hagan lo que a mí no me apetece hacer. Todas estas cosas los admiro muchísimo. Pero yo considero que puedo ser más costo efectivo divulgando, ¿no? Porque yo puedo divulgar sobre muchos temas en X tiempo y dar un montón de información y hacer que un montón de gente coma mejor, que haciendo a lo mejor un estudio cada año sobre un tema súper concreto o algo así que, pues, salvo que pudiera conseguir muy bien recursos y demás, pues iba a ser complicado que vaya a cambiar la nutrición o algo así con eso. Eso por un lado. Y luego, pues también requiere un grado de esfuerzo y demás que yo no soy la típica persona que busca hacer cuanto más mejor y que tiene una capacidad de concentración abismal y demás. Yo mi principal problema en la vida prácticamente es la procrastinación, ¿vale? Aunque lucho contra ella y voy mejorando, a veces recaigo, etcétera, pero, yo lo que he hecho, lo he hecho, trabajando no demasiado, ¿vale? De hecho, es un poco es algo que quiero mejorar, ¿no? Porque creo que si puedo hacer estas cosas trabajando, menos que otra gente, ¿no? Pues quizás si consiguiera tener más capacidades en ese aspecto, pues podría conseguir cosas mucho mejores, pero a mí no me gusta, intentar abarcar más de lo que puedo, ¿vale? Yo si una cuestión veo que me va a llevar a problemas del día a día y demás, a estrés, este tipo de cuestiones, yo priorizo siempre estar tranquilo y tener margen para mis cosas y demás. Entonces, yo veo a mucha gente que se pone a investigar y salvo que te encante, que tampoco es mi caso, que digas, oye, vivo para esto, me levanto cada día con ganas de leer el nuevo paper de Kevin Hall. A mí, bueno, lo leo y tal, porque sí, pero no es una cosa que digas, mira, vivo para esto. Pues salvo que sea ese caso, veo mucha gente que sufre muchísimo, ¿vale? Hace doctorado, está todo el día trabajando, luego tiene que hacer consulta, económicamente va mal, no puede hacer X cosas, sufren mucho, yo los admiro mucho, pero la realidad, hay evidencia de que el grado de porcentaje de pensamientos suicidas, infelicidad, etcétera, en ámbitos de investigación es altísimo, ¿vale? Y yo eso seguramente me ocurriría y no quiero que me ocurra, ¿vale? Y el tercer campo es que tampoco, el tercer campo, la tercera parte de por qué no, es que tampoco me gusta mucho el ambiente, ¿no? Un poco, no siempre, porque puede ser muy bueno a veces, ¿no? Pero quiero decir, un poco el concepto a veces general que hay, ¿no? Em, Me parece que a veces hay mucho elitismo, me parece que los incentivos son un poco perversos, ¿no? De publicar más, de hacer más amigos, de conseguir más contactos y tal, que no tiene por qué recompensarse tanto tu capacidad crítica o de razonamientos como tu capacidad de simplemente de estar muchas horas, de hablar con mucha gente,
de publicar mucho, de hacer muchos amigos y demás. Y este tipo de cuestiones a mí no me gustan mucho. Me gusta mucho más ir por mi cuenta, valerme, digamos, conseguir mis reconocimientos únicamente por lo bien que consigo explicar ciertos temas o razonarlos o sacarlos a un público que no está sujeto a, a requerimientos de publicaciones o de índices H o de cuestiones así, ¿vale? Y me gusta más. También veo muchos, no muchos, pero algunos investigadores que como que descartan un poco a la gente que no tiene un doctorado o algo así, como que no saben nada de lo que están hablando y que ellos son los únicos que pueden hablar de nutrición porque han estudiado más horas y más años. Todo este tipo de ambiente a mí me parece un poco disfuncional y no me gusta demasiado. No quiere decir que obviamente puedas encontrar un grupo de investigación que sean todos majísimos, buenas personas, que investigues genial, que haya investigadores increíbles, pero sí que hay una pequeña parte de que intentar hacerme un hueco en ese mundo no me apetece, ¿vale? Yo soy mucho más de ir por mi cuenta y de intentar conseguir las cosas un poco más a mi aire. Entonces, un poco serían esas patas las que he comentado, ¿no? Un poco el tema del ambiente, del trabajo, de la cantidad de horas, de la situación que hay y todo eso que hemos mencionado. Vale, muchas gracias, Raúl, por quitarle la ilusión de investigar. Yo el próximo año empiezo el doctorado, así que gracias, Raúl. No, bueno, obviamente habrá gente que sea mucho más feliz así, pero yo sí que creo que mucha gente se lo debería replantear, ¿vale? O sea, quiero decir, o sea, no quiero decir, habrá mucha gente, o sea, habrá un porcentaje de gente que sí, que haya nacido para eso, pero también hay un porcentaje de gente que lo hace porque es el siguiente paso para tener más reconocimiento oficial, valer más como profesional oficialmente, tener tu título y tal, y que a lo mejor eh, no está preparado psicológicamente o no sería lo más feliz posible haciendo eso. Entonces, no digo que no se haga, digo que te replantees, que la gente se replantee si a lo mejor pues, puede entrar en un grupo de los que realmente eh, consiguen sacar el máximo partido de su situación o de los que esa situación pues puede hacerles entrar en un círculo que ellos en el fondo no querían, pero lo han hecho porque era lo que tocaba, ¿vale? Sí, sí, total. Es un poco eso. Mm, vale, en eso sí que estoy de acuerdo, la verdad. Vale, Raúl, nos gustaría que nos recomendaras un par de recursos útiles, ya sea en el formato que sea, bien libros, algunos papers, algún documental, lo que tú veas. Vale, bueno, en cuanto a recursos, a ver, si lo que buscas es algo de divulgación más básica, ¿no? Pues al final yo creo que lo mejor o lo más eficiente es seguir a divulgadores que sepan un poco de lo que hablan, ¿no? La mayoría de gente que vea este podcast supongo que ya pues conocerá a la mayoría, ¿no? Pero bueno, muchos divulgadores, como puedo ser yo, Roma Tiene Nutrición, como vosotros, ¿no? Eat Planet Base, como Mayor RDL, como Datos de Ciencia, como Nutriconciencia, bueno, muchos que pasarán por aquí, seguramente en próximos podcasts, pues sería un poco lo que recomendaría a la gente que le interese la nutrición, pero tampoco tenga unas ganas de ponerse a leer papers y demás ahí a fondo, ¿no? El siguiente paso podría ser, pues, eh, intentar leer algunos libros que no sean muy complicados, pero que, bueno, que os puedan dar una idea base de un poco temas de estadística, de leer estudios y estas cuestiones, ¿vale? Un libro que me parece interesante es el de Statistics Done Wrong, como estadísticas mal hechas, ¿vale? Es un libro bastante simple, bastante corto, que es una recopilación de errores, un poco como mi curso, que funciona como exponiendo errores, pero algo más, mucho más breve y demás. Em, que es un poco eso, ¿no? Principales errores a nivel estadístico que se cometen en los estudios y que pueden hacer que tú creas una cosa que realmente no es, y viene bien para entender un poco lo que puede haber ahí, ¿vale? Luego también hay, ya digo, esto ya para gente que quiera profundizar ya en temas de estudios y de todo, ¿no? También hay en Coursera varios cursos gratuitos, ¿vale? Sobre un poco ciencia, estadística, métodos y esto, que pueden ser interesantes, ¿vale? Yo sí que comentaría que en lo que me centraría primero es en aprender sobre métodos y un poco filosofía básica, que no sobre estadística, tipo matemáticas, ahí a fondo, ¿vale? Porque lo segundo es relevante, pero es mucho menos eficiente para interpretar información que lo primero. ¿Qué curso recomendaría? Pues sobre todo los que tiene Daniel Lakens, que es, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Daniel Lakens con K, que es un
Es un psicólogo muy interesado en temas metodológicos que tiene cursos gratuitos para poder aprender sobre temas de metodología básica, ¿vale? Luego también están mis cursos, que bueno, ahora mismo no están abiertos, pero bueno, si alguien quiere acceder a este tipo de información, me puede contactar. Si vamos ya un poco a temas más de papers, lo que yo creo que debería conocer cualquier nutricionista, médico, lo que sea, son las guías de reporte de cada tipo de estudio. Es decir, son unas guías que explican muy bien cómo debe ser un estudio científico, ¿vale? Oye, un ensayo clínico debería explicar muy bien cómo calcular el tamaño de la muestra, debería reportar un diagrama que tenga tal. ¿Y por qué es bueno esto? Porque no te explican solamente lo que hay que hacer en el estudio, sino por qué hay que hacerlo. Oye, hay que hacer esto porque hemos visto que tantos estudios no reportan el tamaño de la muestra y esto luego lleva a este problema, ¿vale? Estas guías son la guía Consort para ensayos clínicos, la guía Prisma para revisiones sistemáticas y también las guías Strobe, ¿vale? Serían un poco las guías principales que para saber un poco de interpretar estudios sin necesidad de hacer cursos o cuestiones así similares, ¿vale? Es un poco lo que yo recomendaría. Son recomendaciones muy frikis, pero es que tampoco sé recomendar libros de nutrición ahí. Pues sí, os puedo recomendar el libro de, yo qué sé, de dietoterapia o algo así, que bueno, no está mal para tener como una base de temas, pero no me parece como tan interesante o que falte tanto en los profesionales de la salud, ¿vale? Entonces yo recomendaría algún libro así básico como ese que comentaba, seguir a divulgadores buenos, conocer las guías de reporte, hacer algún cursillo, ya sea alguno gratuito como los que he comentado o alguno más de pago y tal. Y también, por supuesto, pues intentar conocer las principales asociaciones, ¿vale? Pues buscar un poco las guías al respecto cuando quieras hablar sobre un tema. Un buen recurso, si no me equivoco, se llama Guideline Central, ¿vale? Que es realmente cuando tú buscas sobre un tema, generalmente puedes encontrar en Google, tú pones Clinical Guideline, LDL, y lo normal es que si es Clinical Guideline sea una guía buena, ¿vale? Porque yo qué sé, los divulgadores keto no suben Clinical Guidelines a internet. Entonces, normalmente cuando tú buscas en Google, ya de por sí te va a salir una asociación decente, ¿vale? De cualquier tema que las haya. Pero no está mal tener un recurso como Guideline Central, que es un poco como un buscador de guías a este respecto, ¿vale? Así que sería un poco eso lo que recomendaría. No sé si me he pasado de friki, pero No te es preocupes. la idea. No, yo de momento. Cada uno lo que vea cuál es su Claro, nivel como para poder leerlo y ya está. Pero yo creo que son claro. buenas recomendaciones. Y yo, ya lo comentaba antes, pero yo estoy haciendo los cursos y de verdad que súper, o sea, se agradece mucho, pues ya masticado un poco, así que, por ejemplo, no es promo, pero de verdad que la verdad es que está muy bien para alguien, pues no sé, como yo, que no tengo un conocimiento de estadística muy elevado, la verdad. Así que una muy buena manera de, no solo de iniciarse, o sea, me refiero que no es básico, sino que ya, bueno, más o menos adquiere unas ciertas nociones. Bueno, por último, queríamos preguntarte, ¿qué papel crees que puede llegar a tener la inteligencia artificial en la nutrición? Lo normal es que la mayoría de trabajos intelectuales, incluida la nutrición, no tengan mucho sentido, al menos como los conocemos a día de hoy. Yo apostaría a que si hay algo que puede ser relevante a nivel intelectual, más allá de trabajos manuales y demás, ¿no? Pero a nivel intelectual, si hay algo que puede ser relevante en un mundo así, es saber interpretar información a un nivel muy, muy alto para que las veces que el ChatGPT 8, que ya sabe hacer casi todo mejor que tú, pueda fallar, pues tú sepas ver cuándo ha fallado en alguna cosa o cuándo ha hecho algo que no es del todo óptimo para esa persona, o algo así, ¿vale? Porque yo creo que si tu trabajo es cuadrar macros o algo así, pues yo creo que ya ChatGPT ahora mismo lo debe hacer mejor y si no es este será el siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, intuyo, no lo sé, intuyo que si quieres por lo menos aguantar unos años más, deberías saber interpretar la información y resumir muy bien, ser capaz de dar una información muy buena a la IA para que te dé lo que tú quieres, ¿no? Ser capaz de interactuar a nivel intelectual elevado con ese tipo de, de maquinaria, entre comillas, ¿no? Es un poco lo que yo intuyo, la verdad. O sea, pero yo sí que creo que si les da suficiente margen y realmente son lo que algunos creen que son, pueden sustituir prácticamente cualquier cosa, incluido tus habilidades, digamos, suaves como ser humano. Vale.
Bueno, pues con este mensaje tan optimista finalizamos la entrevista. Antes de despedirte, queríamos recordar a nuestros oyentes que si les ha gustado esta entrevista y les gustaría conocer toda tu divulgación, tienes todo tu contenido disponible en un documento recopilatorio que ofreces de manera altruista desde tu cuenta Raúl Martín Nutrición. La verdad es que este documento es una joya y te agradecemos por tu generosidad y recomendamos a cualquiera que nos escuche a que lo consulte. También, como hemos dicho, los cursos de ADM realmente útiles. Y bueno, por último, agradecerte a ti, faltaría más, por haber estado aquí, porque de verdad que ha sido un placer charlar contigo. De hecho, se nos ha hecho, hemos estado mucho rato hablando. Así que realmente te lo agradecemos un montón, Raúl. Nada, a vosotros por la invitación. Para lo que queráis, aquí estoy. Estupendo, gracias. Gracias.